¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos en vivo y en directo, 21 y 1 minuto, 30 es, ¿verdad? La temperatura. 30 grados en Asunción. Muy bien. Hola, Clary. ¿Qué tal, Jorge Alberto? Muy bien. Un saludo. Ayer le encontré a un amigo tuyo en el aeropuerto, Enrique Vargas Peña. Ah, mira un saludos. Sí, Enrique, Estaba claro. Un selecto grupo de periodistas encontré en el avión. Vargas Peña, el señor Oscar Acosta, nuestro compañero Richard Moreira. Mariano Nim. A él no le vi. Susana Oviedo. No le vi a él. Sí. No puede ver porque por la fotografía, Yo por la elijo a la gente a publicación. quien ver. La... Le vi a Vargas Peña, le vi a Moreira, le vi a Acosta. A los tres, solo a los tres. Solo a los tres, el resto no. ¿Y qué estabas haciendo vos? Estaba volviendo también. ¿De dónde? Ni hablar, ellos estaban volviendo de Turquía, yo estaba volviendo de acá, fue de Guaso. ¿Dónde te fuiste? No, de Curitiba. Pero te mando muchos saludos, Enrique Vargas Peña. Claro, mucho. ¿Cuánto? Un año estuvo acá con nosotros. ¿En serio? En este mismo espacio, donde Mirá vos estás parado. ¿Aquí? Ahí ¿Me mismo. extrañas? Por supuesto. Ah, Mucho... para tener en cuenta. ¿Por qué? ¿Estás No, celoso? pero- Estás celoso evidente, ¿verdad? Está bien, está bien. Sí, mira un Con poco. razón te mando saludos. No, pues está bien. Mandale saludos al enano. No, está bien. Bueno, dos temas tenemos para esta noche. El primero tiene que ver con el tema transporte. La semana pasada hubo anuncios, movilizaciones, paros, reacciones por parte de un sector que se fueron a hablar con el comandante de la Policía Nacional. Hay empresas que siguen trabajando bajo medidas, amparos judiciales de manera ilegal y eso molesta a los que están formalizados porque implica para ellos una serie de compromisos que asumir y tienen del otro lado a empresas informales. Está en marcha lo del billetaje electrónico, que así como están las cosas, tendría que ya esto arrancar el próximo 23 de octubre. Y en el primer bloque vamos a hablar con dos referentes de dos gremios importantes del sector transporte, César Ruiz Díaz, de la CETRAPAN, Ignacio Cárdenas de la UCETRAMA y también el viceministro de Transporte, Pedro David Brito, va a estar con nosotros. Y el segundo tema tiene que ver con toda esta serie de movilizaciones que se están realizando, mirando ya lo que va a ser el presupuesto 2020, el sector de los jóvenes FENADES que estuvieron frente a la casa de PETA en la semana, no sé si vos estabas en el país, se manifestaron, salió la esposa de PETA con una manguera queriendo sacarla. Sí, pero hoy hay un pila ahí que presentó un proyecto de ley para... Urbieta. ¿Cómo se llama? Luis Urbieta. Luis Urbieta. Diputado por Concepción. Diputado. Colorado. Sí. Yo leí... ¿O cartista? Cartista. Alejandro Urbieta. Cartista. No. Luis Urbieta. No, Luis Urbieta, pero... Alejandro es el intendente. Claro, el que tiene Pero problemas muy judiciales cuestionado. también. Sí, no, pero hay una cosa rara ocurre aquí. Este diputado es colorado, el hermano es liberal. Sí. Es rarísimo, pero bueno, No, domina la ciudad. Parte de ese proyecto, entre paréntesis, que haces mención, 10 años de cárcel para el escrachador, que te arroja huevo. Imagínate, no le puede arrojar huevo a No, un... y solamente un imbécil pues puede presentar un proyecto así, ¿verdad? Acá hay gente que comete peores cosas. Es más, yo creo que el scratch no es ni siquiera un delito, ¿verdad? Entonces hay gente que hace peores cosas y no se va a la cárcel. Ahora, el que protesta al ladrón, el que sí puede que pierda el control y tire un huevo, mira, huevo no te va a matar. Así que proyecta a este muchacho darle 10 años de cárcel al que tira huevo y tira papel higiénico así por la muralla del escrachado. Así mismo. De eso se trata el proyecto. Bueno. Y va a estar en Ana Ayala, que es de FENADES, también los guardiacárceles están muy preocupados, van a ir a una medida de fuerza posiblemente la próxima semana. Ellos están pidiendo reivindicaciones salariales. Ellos son 1.500. 500 están ocupando, hacen cuestiones administrativas, 1.000 están custodiando las diferentes penitenciarías. Ellos ganan entre 2 millones a 3 millones de guaraníes. ¿Quiénes? Guardias cárceles. Están pidiendo una reprogramación presupuestaria porque dicen, por favor, tenemos que ganar un poco más. Redondeemos esto. Según vos, de aquí a fin de año, con motivo del estudio del proyecto Presupuesto. proyecto de ley de presupuesto, vamos a tener una serie de movilizaciones que van a debilitar al gobierno. Que ya se están dando, de hecho. Están los estudiantes, están Pero los debilitan guardiacárceles. no al gobierno. Y hasta que no se tenga respuesta, sí. El viernes por la tarde levantaron lo del hospital de clínicas. Acordate que ellos arrancaron el lunes pasado, inclusive llegaron a una medida extrema que se fueron a una huelga de hambre algunos funcionarios. Acordaron con el gobierno, por lo menos con referentes del Ministerio de Hacienda, levantaron la medida de fuerza. También en lo que respecta a mejoras
salariales. Yo lo que no estoy de acuerdo es en cerrar calles, avenidas, rutas, Tapepoí, etcétera, etcétera. Porque ¿cómo uno puede reclamar, sin estudiar las cuestiones de fondo, cómo uno puede reclamar cerrando una calle, una avenida, una ruta, cercenando el derecho del libre tránsito? Me parece complicado, ¿verdad? Pero bueno, Los estudiantes, allá le veo ya a Ana Ayala, sí, que ya está. Ella, hablamos con ella en la radio la semana pasada, nos dijo, desde mañana posiblemente hacen cierre de ruta a nivel país, ¿verdad, Ana? A nivel país. Está Cierre de bien, ruta. es su forma de ver. Yo si fuera ministro del Interior les guacheo a todos. A ella, a los estudiantes a también. todo el mundo. A Bueno, mi tía menos- estaba manifestándose. menos en la mal otra no sos clínica. ministro del Interior. No, menos mal. Mi tía estaba manifestándose. La hermana de mi mamá. Si estaba allí y yo tenía que abrir Mariscal López, le guacheaba. Sin problema alguno. Pero a vos No te se pare- cierran las calles. Estamos de acuerdo, pero si no No haces un se ruido- cierran las calles, si no ¿qué haces parte no entendés? No, vos decís lo que quieras. Bueno. Si no hace un ruido, como por ejemplo cerrar la calle, nadie te da pelota, viejo, nadie te da pelota. Así nomás. Jorge, escúchame una cosa. No te hace caso nadie sin armar lío, Bueno, no te hace 3 caso horas, nadie. 3 horas en el tráfico. Querés llegar a tu casa, vivir en el conurbano. Estás reventado de trabajo y te encontrás con un cierre Pero de se puede ruta. evitar ese cierre de ruta cuando las autoridades hacen lo que tengan que hacer. Ahí lo que nosotros tenemos que Me decía reclamar. mi hija que llora cuando quiere algo y si no le das, no deja llorar. Pero hay que hacer la salvedad. Ellos tomaron otras medidas sin afectar a los ciudadanos. Esta Ok, ya es ¿quiénes una son medida esos? extrema. Los estudiantes. Fueron agotando distancias. Claro, claro. De hecho, son más inteligentes, son de una nueva generación. Espero recapaciten sobre el tema de cerrar calles, rutas y avenidas. No se hace eso. Pero acá los empresarios del transporte, Desoírlos si tampoco si se van a hace. una movilización, ¿qué te van a hacer? ¿Te van a poner los colectivos, te van a trancar la ciudad? Guacha también. ¿A quién? A ellos, A Ruiz Díaz. todo el mundo. Al que cierre calles, Jorge. Bueno, Qué genial. presentamos el primer tema. Hola, Claudia. Hola Jorge, ¿qué tal? Un saludo a Clara y también a todos los televidentes de Unicanal. Recordamos que también estamos a través de Radio 1650 AM, la primera del dial. Ya vamos a empezar con nuestro... Sí, Oh, look, gafas, nuevos anteojos. sí, tengo nuevos lentes para verlos mejor. Bueno, en verdad quiero tomarme el tiempo para agradecer a la óptica Arar, que me van a acompañar a partir de ahora con el cuidado de los ojos, muy importante, hay que hacer la salvedad. Nuestros ojos están sometidos a diferentes exigencias, así que hay que cuidarlos y más considerando el tema de la contaminación también, las alergias y todo. Así que óptica Arar en Facebook y también Arar Óptica en Instagram. ¿Cómo puedo hacer? Yo este tengo hace 2 años, mira, está todo inclinado. ¿Cómo puedo hacer para cambiar este? Y vamos a ver si podemos hablar con la gente de la óptica Ah. para que te acompañe. No sé si Clary quiere también. Si es de esa óptica, sí es muy buena óptica. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora sí pasamos ya a nuestro primer tema de la noche. Vamos a hablar acerca de esta situación que se da con el transporte público. Los integrantes de Cetrapan anuncian una movilización, un paro incluso del servicio si es que el gobierno no saca de circulación a las empresas irregulares. Esperaban una adhesión de todos los sectores, pero UCETRAMA salió al paso y dijo que no van a acompañar esta medida. Consideran que el gobierno sí está trabajando en evitar la operación de las empresas irregulares e incluso dicen que en verdad esta es una medida para poder negociar con el Viceministerio de Transporte e impedir el funcionamiento inmediato ya del billetaje electrónico. ¿Qué dicen desde el gobierno? Que se trabaja para evitar todo lo que sea irregular y que no hay un paso atrás con respecto al billetaje electrónico desde el 23 de octubre. A continuación tenemos un material. Los integrantes del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana, CETRAPAM, amenazan con ir a un paro general si es que el gobierno no saca de circulación a las empresas que operan de forma irregular. El plazo para el cumplimiento del pedido sería este viernes. Esto surge como consecuencia del incendio que se registró del bus de la línea 18, empresa 29 de septiembre, el cual ardió en llamas por un aparente cortocircuito en una unidad bastante vieja, poniendo en peligro a los pasajeros y a la ciudadanía en general. La misma opera desde hace tiempo con medidas cautelares. Sin embargo, los integrantes de la única central de empresarios del transporte del área metropolitana, UCETRAMA, no se unen al paro anunciado, pues consideran que el gobierno trabaja en la lucha contra los irregulares y tampoco quieren afectar a los usuarios. Agregan que es evidente que los miembros de CETRAPAN tienen otra intención y apuntan a modificar la fórmula del billetaje electrónico, evitando la transparencia del servicio.
gobierno. En tanto, desde el Viceministerio de Transporte ratifican el combate contra los buses chatarras y lamentaron la violencia hacia los funcionarios públicos que realizan controles. Agregaron que la implementación del billetaje electrónico ya no tiene vuelta atrás y funcionará desde el 23 de octubre. Tenemos una consulta para todos ustedes a través de la cuenta de Twitter, @CarauCruzPI, y también a través del Facebook, que dice: ¿crees que por fin se implementará el billetaje electrónico como anuncia el MOPC? ¿Sí o no son las opciones? Gracias, Claudia. César Ruiz Díaz, gerente de CETRAPAN. Don César, ¿algo que corregir de este informe que acaba de escuchar? Absoluto. Está correcto todo. Don César, ¿te parece razonable que las empresas legalmente establecidas le pidan al gobierno, y cuando hablamos de gobierno hablamos de jueces, fiscalía, policía, etcétera, que saquen de circulación empresas que no son permisionarias, que son ilegales, que están trabajando, inclusive, diría yo, con cierto guiño de la justicia a través de estas famosas medidas cautelares? Parece razonable para exigirles más a ustedes también que el camino esté limpio, ¿no? Y realmente nosotros llegamos a esta instancia como consecuencia de que el sector tiene sus exigencias. Las empresas formales son multadas diariamente por la puerta abierta a razón de 3.600.000 guaraníes. El otro día fuimos multados en una unidad por polución sonora y pregunté yo si cuál era el equipo que tenía para medir el decibel y cuál era el conocimiento que tenía el fiscalizador para decirme cuál era la intensidad sonora que nos perjudicaba a sus oídos. Situaciones como esas. En cambio, tenemos una exigencia de renovación de la flota, 70 millones de dólares invertidos como deuda en el sistema financiero nacional, y en contrapartida empresas de transporte que ya ni siquiera hoy tienen una medida cautelar, donde se han detectado desmanes, donde hemos visualizado de que choferes para dirimir sus diferencias se han metido balazos, uno de ellos parapléjico y el que comete el ilícito libre, impunemente. La Fiscalía no tiene una sola imputación en función a todas las denuncias documentales que le hemos presentado. El Viceministerio de Transporte tiene una incapacidad total y absoluta de sacarlo de circulación porque tiene 10 funcionarios. No es culpa del viceministro, es culpa del sistema perverso que permitió el nacimiento de un Frankenstein del transporte en un momento como yo lo llamé, y que tiene nombre y apellido como responsable esta jueza sinvergüenza de María Julia Alonso Martínez, denunciada en más de 150 ocasiones y hasta hoy impune en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Ante esa situación es que nosotros reaccionamos y decimos con total honestidad, o trabaja el formal o trabaja el informal. Ambos no podemos porque los niveles de exigencia para nosotros son superiores y para ellos. Deudas multimillonarias con el Banco Nacional de Fomento, más de 5 millones de dólares, no lo digo yo, lo dice el Banco Nacional de Fomento. Ni un solo trabajador registrado del Instituto de Previsión Social, donde está el presidente de Previsión Social prestando el grito al cielo ante esa incapacidad social de esa gente de tener a sus choferes sin un nivel de seguridad social. No tienen un número de registro patronal, no pagan cánones, no tienen boletos timbrados con lo que se certifica la evasión a las arcas del Estado, que tienen connotaciones penales y esas connotaciones no prescriben. ¿Quién accionó? Nadie. Entonces, reitero, no es que amenazamos con un nuevo paro. Nosotros habíamos advertido que de no zanjarse esta situación, iríamos a un paro de 48 horas. Cuando nos reunimos en Asamblea General, se hace el análisis jurídico de la situación y encontramos que el artículo 1626 en uno de sus incisos determina con meridiana claridad que el transporte público es un servicio indispensable, por lo que nos obliga a hacer notificaciones a distintos estamentos que están hoy en proceso y que tienen unos 5 días de duración, por lo que habíamos dicho también que tardaremos unos 5 días, pero hubieron algunos medios de prensa que dijeron que emplazábamos al gobierno por 5 días. Esa es la realidad de esta triste historia. Ignacio Cárdenas, el UCETRAMA,
Ustedes en principio acompañaban esta medida de fuerza anunciada, esta iniciativa de Cetrapam. El viernes leí una información, ustedes se bajan de esto, ¿por qué? Lo que ocurre, Jorge, es lo siguiente. Si bien estamos de acuerdo en casi todo lo que ha manifestado el señor César Ruiz Díaz, ¿verdad?, en relación justamente a lo que está ocurriendo, más aún la última manifestación en relación a que nosotros vemos que tiene una incapacidad real logística al Viceministerio de Transporte de hacer cumplir la ley. Entendemos también que un paro demasiado generalizado, así como a los transportistas se les tilda en general, estamos mal conceptuados por la gente, hay gente que intenta y hay gente que no intenta. En el gobierno asimismo vemos que hay estamentos que intentan y estamentos que no intentan. Entonces, si nosotros siempre reclamamos que se nos mida, por lo menos cada uno por sus cualidades o cada uno por sus defectos, asimismo tampoco nos queremos caer en lo que nosotros siempre reclamamos y vemos nosotros en función, y eso es lo que porque nosotros vivimos el día a día, en función al trabajo que se está haciendo, vemos que hay fiscalizadores perseguidos, garroteados, su medio de trabajo prácticamente están siendo atacados constantemente. Inclusive creo que este sábado casi asaltaron una comisaría, ¿verdad? Esa es la realidad, para tratar de sacar a una persona que fue detenida en ese momento. Tenemos una percepción positiva de la intención política del Viceministerio de Transporte de tratar de combatir. Más nosotros haríamos un paro que podría desencadenar el día de mañana en la salida del viceministro para que venga otro viceministro con las mismas limitaciones y estaríamos igual o peor, ¿verdad? Entonces el problema pasa por otro lado. A partir de ahí nosotros, después de conversar con el viceministro, habíamos hecho una reunión con el comandante de la policía. Fue de público conocimiento inclusive que ahí llegaron los manifestantes y bueno, yo creo que por lo menos era el lugar más seguro donde se podía hacer una manifestación, ¿verdad? Y fuimos a encarar mismo nosotros, no es que nosotros podíamos pedir cobertura policial y salir todo en patrullera, ¿verdad? Pero en ese sentido yo realmente fui a conversar con la gente que realmente está haciendo esa manifestación, porque entendemos nosotros que si hay una intención de trabajar, evidentemente ya no tiene su sostenimiento esto. Y a lo mejor puede ser que exista gente que realmente no están viendo toda la película. Le ofrecimos una mesa de trabajo como gremio, ¿verdad? Y nos hemos reunido con ellos, ¿verdad? Y hemos discutido algunos puntos que realmente yo creo que son importantes y que de hecho dentro de la entrevista vamos a traer un poco a reflexión, ¿verdad? A ver, voy a pasar del otro lado porque está el doctor Pedro Britos, ex diputado, hoy viceministro de Transporte. Ambos gremios de transporte hablan de una incapacidad del viceministerio de Transporte de lidiar con los ilegales. Es una cuestión de presupuesto, falta gente. Doctor Britos, contanos cómo es el viceministerio de Transporte y agrego algo allí. Esta línea 18-29 de septiembre es la única ilegal, ¿hay otras? ¿Cuántas contabilizan ustedes? Bueno, antes que nada agradecerle, Clara y Jorge, a Claudia también por la invitación. Saludo a los representantes gremiales. Son dos empresas, Clary, las que están canceladas. Estamos hablando de la línea 18, 29 de septiembre, y la línea número 32, que tiene una cancelación por parte del viceministerio también, que se ha judicializado y eso ha culminado. Por parte del viceministerio, Clary, creo que la introducción que hicieron los gremios nos encuentra en puntos comunes, en el sentido de hay un gran sacrificio por parte de los funcionarios del viceministerio y efectivamente y solo Clary, con esta línea, porque los fiscalizadores tienen una capacidad en el sentido de hacer las fiscalizaciones siempre en base al margen legal, pero resulta ser cuando se enfrentan a delincuentes, estamos hablando ante personas que se balearon entre ellos, estamos hablando de personas que a la luz del día le cierra un colectivo a otro 18 porque era un problema interno entre ellos, se baja con un arma de fuego y le mete un balazo
frente a todos los pasajeros a otro chofer, que ese pobrecito, ese señor quedó parapléjico, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de choferes comunes, estamos hablando de gente que actúa con mucha violencia. La semana pasada atropellaron el viceministerio, agredieron a una mujer, si bien es cierto es policía, le tiraron una bomba por el rostro, la mujer fue lesionada gravemente en su sentido auditivo. Esta semana que pasó, fiscalizadores del viceministerio fueron corridos, rompieron toda la camioneta del viceministerio de Transporte. Y en ese sentido, sí, lo que venimos haciendo, en base a una mesa que venimos articulando, en la cual yo siempre he dado participación a los gremios con el Ministerio Público, con la Policía Nacional, porque específicamente con esta gente no hay otra manera de hacer las fiscalizaciones sin acompañamiento policial. Ya no pasa solamente por el resguardo de los fiscalizadores, pasa también por el resguardo de los usuarios del transporte, que la vez pasada cuando se la atacan había pasajeros que gritaban me quiero bajar del colectivo y el chofer no le dejaba bajar. ¿Y el Ministerio Público qué rol cumple? Nosotros hemos tenido una reunión, particularmente me he reunido con la doctora Sandra Quiñones. Posterior a eso derivó una mesa de trabajo donde participaron los gremios también con la Policía Nacional y en donde le suplicamos, ahora miro a la Cámara, yo le suplico al Ministerio Público de que actúe. Las denuncias que han presentado las líneas afectadas por rotura de parabrisas, que yo te puedo asegurar, Clara y Jorge, existen más de 100, fácilmente en el transcurso de estos 10 años ha de existir más de 100 denuncias, si no es más. Ni un imputado. No existe ningún imputado. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Que se muera alguien? Hay gente que actúa con mucha violencia, agrediendo, y existe una coacción. Nosotros en ese sentido, como yo siempre dije, también somos un poco víctimas de esta situación porque los fiscalizadores no pueden portar armas, no podemos ser agresivos con los choferes, pero necesitamos, y hoy estamos articulando esa mesa con los organismos de seguridad. Y hay algo que yo hoy estaba reflexionando un poco domingo en casa con la familia. Efectivamente, este es un flagelo, así como el contrabando y como otros delitos, que no vamos a poder terminarlo en 5 días. Esto tenemos que combatirlo con mucha fuerza. En lo personal, Clara y Jorge, yo no voy a retroceder ni un milímetro. No, pero acá hay un problema de raíz, como decía Ruiz Díaz. Acá son estas medidas que otorgan estos magistrados, el caso de la doctora Alonso, ¿verdad? Hay cortada de raíz. Tiene 12 denuncias la doctora. Van a jurar enjuiciamiento al magistrado, chao, y terminó la historia. No hay, porque ese es el elemento legal jurídico que ellos muestran para seguir operando. No hay otra cosa. Así es. Hay una cuestión también que es importante un poco aclarar en la cuestión del procedimiento. No puede una o cualquier medida judicial, no voy solamente a este caso, coartar la función que le confiere al Ministerio Público la ley, que es la de controlar si están con inspecciones técnicas, si están dentro de Pero parques. pasa pues, doctor. Te voy a poner un ejemplo acá en Asunción, la famosa línea 6. No sé si es de tu gremio o de tu gremio. De ningún gremio. Claro que hay una cuestión social de fondo. La gente de Ceballos, allá de Viñascuete, dicen, de ahí por ahí la colectiva. Pero no puede el paraguayo sufrir en el siglo XXI ese tipo de colectivos y trabaja con una medida cautelar, ¿verdad? ¿O no? No, ese es un caso diferente porque es un interno que depende de la municipalidad de Asunción. O sea, tiene permiso legal. Y tiene un permiso legal, no sé hasta qué punto le llamaría legal porque la misma municipalidad obligada por la ley tiene que licitar los itinerarios y ninguno de esos itinerarios está con documento de licitación. O sea, la línea 6 es 100% legal. No, entonces. no digo eso. Digo que está bajo la dominación de la municipalidad de Asunción y que ese itinerario que hoy usufructúa no tiene el ribete de legalidad en un 100% porque la única manera que la ley prevé la concesión de un itinerario, y eso no admite discusión, es la licitación. Y ahí no hubo licitación. Ahora, y esta jueza, porque vamos a decir varias veces su nombre para que tenga vergüenza, María Julia Alonso Martínez, denunciada 12 veces en el jurado de enjuiciamiento. ¿Esta es la reina de las medidas cautelares o hay otros jueces? Es la reina. Ella es la que, imagínense, ella le otorgó una medida cautelar a una empresa que ya no estaba operando. Y con eso volvió a nacer esto, que es un peligro para la sociedad porque estamos ante la exposición al peligro. Nosotros estamos viendo ahí vehículos que tienen más de 20 años, más de 30 años.
Vehículos que los invito, anoten el número de chapa y consulten con el registro del automotor. Van a encontrar que las chapas están a nombre de camionetas, de coches, de cualquier automóvil, menos del bus. Acá hay una responsabilidad compartida que el otro día habíamos hablado con el viceministro Pedro Brito en un programa y coincidimos. Por un lado tenés la tarea que hace el viceministerio del transporte, por otro lado la DINATRAN y por otro lado los municipios que habilitan itinerarios, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es que haya una sola institución, lo creamos el Ministerio del Transporte, porque de lo contrario, ustedes Ruiz Díaz renovando flota, o ustedes Cárdenas, o el control que hace el viceministerio, aparece una línea 6, aparece la línea 18, y lo primero que yo digo, Sí. los transportistas Ruiz Díaz. reciben ¿cómo es que le llaman? Subsidio, no renuevan su flota, y el viceministerio del Transporte no hace absolutamente nada. Metemos a todo en la misma bolsa. Estamos totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Es más, hay documentación que hemos presentado por escrito donde nos hacemos cargo, donde le hemos dicho al mismo viceministro, o desaparece DINATRAN o desaparece el viceministerio, que sean absorbidos y que se genere un ministerio del transporte que tenga que atender en cuestiones de transporte fluvial, terrestre, hasta aéreo, con una unicidad de criterios. ¿Por qué lo digo? El viceministerio hoy autoriza a una empresa de transporte con una flota etaria, es decir, la edad de la flota como máximo de 20 años. DINATRAN le otorga con 28 años de antigüedad. Imagínense lo perverso de lo que estoy contando, porque DINATRAN recorre Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capiatá, hasta Ciudad del Este. Los tramos son mayores, por lo tanto los niveles de seguridad y de confort hubiesen sido superiores. No, bajo el criterio de DINATRAN, ellos 28 años. Y la Municipalidad de Asunción, que de 30 años, Imagínate. hoy estimo que están unos 25 años. Entonces, ausencia de unicidad de criterios generan la falta de la construcción de un modelo de transporte que tiene que atender al interés general de la nación, que son las 1.200.000 personas que se mueven por día en el sistema. Hoy se está fallando en eso. Por eso estamos en un proceso de cangrejo, retroceso en materia de transporte público por culpa de medidas cautelares que fueron otorgadas, que hoy ya no existen, pero que hoy está la medida de la violencia instaurada. Ahora, don Ignacio y don César, esta semana escuché muchas voces a favor de esta línea 18-29 de septiembre, principalmente de gente que trabaja de noche, de madrugada, y es, digamos, un déficit, aparentemente, ustedes lo dirán, de las empresas regulares. El tema de los colectivos de noche, no, el 18 toda la noche hay. Te voy a responder al respecto, Clary. A veces es muy difícil. Vos sabés lo que es conseguir en este ambiente de violencia choferes nocturnos. Esa es la realidad. Es más, salís a operar, a cerca de 1 kilómetro tenés un parabrisas roto, con suerte tenés un parabrisas roto y tenés que retornar. Es un ambiente de violencia que se vive en la calle y evidentemente cuanto menos control, la violencia es peor. Acá mucho de lo que nosotros estamos diciendo, de lo que estamos viviendo, realmente la gente ni se imagina. Los ambientes de violencia que muchas veces encontramos en la calle en función de esa situación y evidentemente hace que muchas veces uno tenga que traer todas sus unidades, porque acá corre desde una piedra por tu parabrisas hasta se están disparando. Y hay abundante material, el viceministro sabe porque le acercamos casi todas las opciones y muchas denuncias ya directamente no se hacen, ¿verdad? Esa es la realidad, porque esto es algo, esta medida cautelar, o sea, esta sucesión de medida cautelar de esta línea 18 tiene cerca de 14 años, ¿verdad?, que están trabajando de manera totalmente irregular. Entonces, evidentemente, si uno va a compensar esa situación, ni siquiera puede desarrollar tranquilamente una operativa que pueda dar los servicios que nosotros creemos que la gente necesita. Porque donde hay pasajeros, evidentemente va a haber servicios. Pero en este ambiente de violencia es muy difícil garantizar. El viceministro sabe de varias situaciones. Si me permitía agregar Espera un ratito, pues tengo que hacer una pausa. Una pausa a la vuelta. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Después también quiero meter el tema de billetaje electrónico. Pausa, ya venimos. ¿Qué tenés que hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una Pool Guaraná y libera esa energía. La única con Guaraná natural, terminar la tesis, lavar el auto o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra.
Seguimos en Caro Cruz y ya vamos a ver la respuesta que tenemos a través de la encuesta que habilitamos en Twitter y también en Facebook. ¿Crees que por fin se implementará el billetaje electrónico como anuncia el MOPC? En un 55% la gente dijo que sí, 45% que no. Vamos a ver Facebook, 69% que no y 31% nada más que sí. ¿Qué es lo que tiene que ver el billetaje electrónico con esto? ¿Verdad? Con la crisis del transporte. Vamos a llegar a eso. Vamos ok, a llegar a eso. Quería responder algo puntual a lo que estaba hablando Cárdenas. Sí, porque quería agregar, le decía fuera ayer también a Clary un comentario en relación a esto. ¿Por qué creció tanto? Porque efectivamente esta es una empresa que no existe como empresa para comenzar. Esto fue, el timbrado de la empresa fue cancelada hace bastante tiempo. No tiene, no existe. Es más, en la mesa que participaban los gremios y estuvo la gente de tributación, recuerdo muy bien que César le preguntó cuál es el procedimiento cuando cancelan una empresa. Y se le cierra, se le multa. Y cuando es reincidente se cancela definitivamente. ¿Y ustedes qué hacen mirando cuando sigue circulando por la calle? ¿Cuáles son las medidas judiciales? Y ahí comenzamos a articular y fue la recomendación de que hagamos una denuncia en delitos económicos que fue presentado. Esa denuncia. Sí, pero no pasó nada tampoco. Hasta ahora nada, ¿verdad? Y la empresa esta, la cual mencionaba, como me dijo un empresario del transporte, porque nosotros le invitamos a que se formalicen, claro, y le íbamos a ayudar, inclusive hablado con los gremios para poder ayudar la formalización. Me dijo, el sueño del pibe es lo que ellos hacen. No pagan IPS, no pagan sueldo mínimo, no tributan, no pagan canon en el MOPC, no pagan las multas del Ministerio de Trabajo. O sea, así cualquiera se convierte en un superempresario. Viceministro, imagínate lo que estamos diciendo. Todo el Estado no puede contra esta gente, que ni siquiera sabemos quién es. Puede ser Juan González, Pedro Ramírez, no sabemos, pero todo el Estado. Subsecretaría de Estado de Tributación. Andá que no paguemos vos o yo un impuesto. Ahí tenés tu caso. Te notificaron. Ministerio de Hacienda, delitos económicos, Viceministerio de Transporte, Jurado de Enjuiciamiento, Patrulla Caminera, Policía Municipal de Tránsito, y sigo sumando. O sea, esto todo, no sé, una empresa de Morondanga puede más que todo el Estado, Pedro. No, estamos articulando. Yo debo decirlo, si ocurre todas estas cuestiones de agresividad, de manifestación agresiva, es porque el Estado está apretando y no están teniendo más esa facilidad con la cual estaban circulando, ¿verdad? Esto es una cuestión, Clary, que para nosotros es una decisión que hemos tomado de luchar contra la informalidad. Ahora, perdóname ahí que te interrumpa para después entrar en el tema del billetaje. Hay una respuesta a la gente que precisa de ese servicio de esta empresa ilegal. O sea, creo que el INSE es la que tiene el trayecto licitado, adjudicado. Sí, nosotros hemos armado, porque vale la pena decir, hace cuestiones de 3, 4 meses hemos barrido el corredor Acceso Sur, que es el corredor por el cual ellos circulan. Estaban como 152 buses que nosotros teníamos registrados, de los cuales dejaron de circular todos y hace una cuestión de semanas comenzaron nuevamente a entrar 30 buses aproximadamente. Nosotros hemos hecho una mesa de trabajo con todas las líneas que tiene el corredor Acceso Sur, en donde debo reconocer el sacrificio y por parte también de las empresas permisionarias que van por Acceso Sur, la inversión que han realizado en comprar buses para poder dar esa cobertura, porque quitar 152 buses irregulares de un corredor efectivamente se resiente. A la fecha han disminuido considerablemente los reclamos de servicios nocturnos. Al principio, por supuesto, se sentía, pero la articulación y el sacrificio que han hecho también las líneas, las empresas que están en ese corredor, hemos dado una cobertura importante hasta la fecha. El miércoles a la mañana fueron los de UCETRAMA a hablar con el comandante de Estudios Nacional, con el comandante de la Policía Nacional. Imagínate, y se enteraron ellos, los choferes de la línea 18-29 de septiembre, de que iban a estar allí, y mira cómo reaccionaron, cómo le esperaron frente a la comandancia. Mira,
Ese es Cárdenas, ¿verdad? Ese es Cárdenas. Y estos son los choferes de la línea 18. Sobre la necesidad que usted tenía, yo no sé si después se quedó. En las narices de la En policía. la comandancia de la policía. Casi fue agredido. Claro. Este es el nivel De Cárdenas. de hostigamiento, de violencia. No, pero como- flojera también de la policía. Dejate, joder. En Cárdenas, seguimos nomás con el. ¿Qué es lo que ellos te reclamaron, César? Vos decís, este tipo de reacciones. No es solamente que actuaron de esta manera con Cárdenas. Yo supongo que también a vos, si te ven en la calle, van a reaccionar de esa misma manera, porque te suelo escuchar y tenés una posición bastante dura y con justa razón en contra de estas personas, ¿no? Y siempre, por eso dije, ya no existe la medida cautelar, sino que existe la medida de la violencia, el amedrentamiento, y acá nos remitimos a la prueba nomás. Pero esto no tiene mucha complicación para su solución final. 2 o 3 imputados y se acabó la Así como historia. hicieron con los taxistas. sí, y se se acabó la los historia. taxistas le llevaron a En Aristi, los a Morales y videos que compañía y ustedes terminó. puedan ver, más de uno tiene orden de captura. Bloquea la fiscalía, Samuel. Es problema de la fiscalía y no de la policía. ¿Saben Así por mismo. qué? Porque la policía actúa. Y el abogado, ellos denuncian por atropello a la policía y los policías son sumariados y eso figura en su foja de servicio y no pueden ascender. Entonces lo mejor es retrotraerse. Cárdenas, ¿qué es lo que te mostraron en el teléfono recién que estabas mostrando? ¿No querés mostrar? Le envié ya a producción justamente, me dijo que iba a pasar control. Ah. Me envió el dueño de la 18 su vehículo, turno noche, justamente, con todos los parabrisas rotos. Del 18 legal. 18 legal. 18 18 lince. Lince. Sí, me envió el dueño ahora, me dijo, mira, queremos operar la noche y ahí está nuestro camión, ¿verdad? ¿Y quiénes y- actúan de esa manera? ¿Quiénes impiden que operen a la noche? Y realmente entendemos nosotros, porque tampoco estamos en condiciones evidentemente de actuar, porque hay más de un grupo, entiendo yo. Pero son gente que evidentemente quiere que se limpie para ellos el corredor de los legales y se pueda operar de manera Esto es irregular. lo que ¿verdad? estabas mostrando, mira, ahí está. Varios Sí, vidrios rotos. Prácticamente todos, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta eso, Cárdenas, arreglar? y un parabrisas te está costando en el orden de los 2,5 millones cada lado, ¿verdad? Y los otros Esto, estamos Clary, hablando- es día Día, por día. medio. A veces todos los días. Y ahí es donde yo vuelvo a decir La algo. policía. Pero ¿quiénes son? ¿Quiénes hacen esto? La actuación de la Policía Nacional, porque los colectivos llevan vida humana y tienen que ser procesados. No puede ser que unos cuantos patoteritos que se les paga, se les paga ahí un no sé cuánto le deben pagar para romper los parabrisas con gente. Imagínate si va, porque varias veces de frente ya rompieron el parabrisas. Imagínate si pierde el control el chofer y va y choca por una persona o atropella un auto, sale de su carril, ¿verdad? O sea, acá hay que actuar con mucha firmeza. Acá hay que dejarse de joder. Se terminó el recreo, se tiene que procesar. Están identificados la gente. César Martínez Telle, el que funge de abogado de una empresa que no existe. Rumilda Pavón, la que siempre lidera, lleva a su colectivo para cerrar pasos y romper los parabrisas. Derly Junior Rodríguez, que es esposa de Rumilda Pavón. Campanita, que no tengo identificado el nombre, pero está todo en manos de la Policía Nacional y del Ministerio Público. De memoria Impútenlo. sabe todos los nombres. Totalmente, están en la denuncia. Y no me voy a cansar de repetirlo porque esto es algo que nosotros lo combatimos de frente. O flojea fiscalía. Ojalá que actúe, ojalá le hemos pedido. Mañana yo voy a amanecer nuevamente en el Ministerio Público. Sé que la doctora Sandra está fuera del país, pero voy a amanecer otra vez para pedirle y hacer seguimiento de las causas penales. Ignacio, estamos desde el 2014 peleando, hay una ley de por medio, todo lo que ya se dijo, se hizo para mejorar. Se habló de que iba a ser una revolución del sistema del transporte público, lo del billetaje electrónico.
¿Y está todo listo para el 23 de octubre? ¿O vos crees que hay sectores que no quieren que esto entre en vigencia? Yo creo que es importante, Jorge, que nosotros hagamos un poquito de memoria. Hace 2 años nosotros hicimos un proyecto piloto del billetaje electrónico, totalmente operativo, con la gente de la Universidad Nacional de Asunción, con la gente del SNPP, respaldado por una de las empresas más grandes de billetaje de Brasil, que era la empresa de Autopass. Estamos totalmente operacionales y era un paso previo para poder implementar el billetaje electrónico efectivamente. Un mes después de ese paso previo a salir operativamente, un mes después, se cambió el 100% del decreto reglamentario del billetaje electrónico, el 100% del decreto reglamentario. Se paraguayizó, entre comillas, la tecnología y de ahí llevamos 2 años en desarrollo nuevamente y evidentemente una serie de discusiones, se cambiaron varios procedimientos, se crearon 8 manuales que tienen que cumplirse. Y estamos a punto otra vez, pero también estamos a punto aquella vez. Entonces, cuando nosotros vemos que sobre los 45 del segundo tiempo hay una intención de cambiar la fórmula de billetaje electrónico, no vengo a discutir ni siquiera el fondo de la fórmula, pero cuando vengo a ver que sobre los 45 hay una intención de cambiar la fórmula del billetaje electrónico de una de las empresas que están a punto de salir, ¿verdad? Y ahí el viceministro puede saber si es cierto o no, porque posterior, un día después de que hicimos la denuncia, se presentó la nota formal, por lo menos tenemos derecho a dudar. Pero hay 2 nomás, es EPAS y TDP. Y el viceministro les puede responder qué empresa solicitó la revisión de la fórmula, ¿verdad? ¿Es cierto eso, viceministro? Sí, acá yo quiero aclarar una cosa porque estamos llegando en una etapa de mucho júbilo para un proyecto que realmente se ha puesto mucha gestión, mucho empeño en poder quitarlo. Y acá quiero hacer una aclaración y te decía la vez pasada en el programa de radio. El billetaje va a seguir teniendo muchas modificaciones tecnológicas. En la región, en el momento de implementación, se hicieron muchísimas actualizaciones que ayudaron a mejorar el sistema. Hubieron sistemas que fueron hackeados, ¿verdad? O sea, efectivamente hay una presentación por parte, pero eso es normal. Nosotros, ¿Qué empresa de Pedro? no, la empresa EPAS. Pero es EPAS. EPAS, S.A. Pero es normal. Se tapan está allí, ¿verdad? Se tapan Sí, está ahí. quiero terminar nomás diciendo. Sí. Eso es normal, porque una vez homologado, ya tuvimos un caso similar, y acá César va a poder corroborar eso. Tuvimos un caso normal en donde también la empresa TDP pidió una actualización de seguridad, ¿verdad? Entonces, yo tengo que actuar. Esto es un matrimonio forzado, como yo siempre le dije, ¿verdad? Porque son 2 empresas del sector privado que hoy están, yo por lo menos particularmente noto de que ambas quieren salir. Yo noto que ellos quieren, la presión se siente en la gestión, ellos quieren salir, pero es normal, ¿verdad? Hace cuestión de un mes, 45 días se hacía la modificación, pedía una empresa una cuestión de actualización de seguridad y se hizo, ¿verdad? Y hoy le toca a Paz, pero eso es normal, el sistema de billetaje electrónico va a seguir teniendo por parte de ambas empresas. Eso que está diciendo no solicitudes. se puede interpretar, Cárdenas, de que hay una intención de trabar esto a días de que esto salga. Lo que nosotros tenemos temor, y voy a ser bien directo, ¿verdad? Que se creen condiciones, porque realmente este es un negocio que funciona en todos lados hace 15 años, menos en Paraguay. Entonces nosotros siempre peleamos si es que es un medio que se puede utilizar tranquilamente para hacer lavado de dinero, porque nosotros pagamos impuestos presuntos. Entonces vemos por ahí, hay comentarios de que hay un sector fuerte que a lo mejor no quiere que se formalice. ¿Quién es ese sector? ¿Se puede No, decir no, eso? César, me quiero saber por qué opina. Yo si me Luis Díaz permite, el hago tema un del poco una billetaje. historia como la que comentó Ignacio. En un principio, cuando se empezó a hablar en la República del Paraguay, vamos a decir nombres y apellidos, ¿verdad? Sí. Que es lo que corresponde. Empezamos a hablar cómo se trapan con la empresa Autopass, una de las empresas más grandes explotadoras del sistema de billetaje electrónico en la ciudad de San Paulo, República Federativa del Brasil. Tuvimos un noviazgo de aproximadamente 3 años y
desarticulamos la relación porque no estábamos de acuerdo con los niveles contractuales que ellos, o Mayor del Mundo, pretendía imponernos a nosotros. Entonces tuvimos que emigrar y fuimos hacia la Argentina. Por eso que siento que esto sea tropicalizado, paraguayizado, como dice Ignacio. Porque nosotros tenemos equipos validadores que no son paraguayos. Tenemos un back office que no es paraguayo, que está en el Amazon Web Service y que es online y por la cual pagamos una certificación en dólares mensualmente. Entonces, ¿por qué nosotros tuvimos que ver con el cambio del decreto? ¿Y saben por qué? Porque los brasileros vinieron y nos plantearon que teníamos que usar una tarjeta que se llama MyFair Classic. Y 8 días después, esa tarjeta MyFair Classic fue hackeada en San Paulo y empezaron a venderse los saldos en los vendedores de cigarrillos y de chipas. Entonces, eso nos llevó a nosotros a una modificación superior, a un escalamiento para ir a una tarjeta que hoy se denomina MyFair Desfire EV12K. ¿Qué significa? Mucha nomenclatura tecnológica, pero te la resumo en 2 palabras. Los tecnólogos aseguran que se tardarán 15 años como mínimo para hackear esa tarjeta. Entonces teníamos que migrar a ese nivel de seguridad. ¿Cómo se llaman las tarjetas? MyFair Desfire EV12K. Está bien. Entonces, es una tarjeta que reúne hoy los niveles de seguridad, los estándares de seguridad, y que nos la provee a nosotros el mayor proveedor al sistema financiero de la República del Paraguay de tarjetas de crédito. Hablo de bancos, financieras y cooperativas. O sea, estamos trabajando con lo más serio y celebro las palabras. ¿Vepsa? No, ¿Cuál es? no. Esta es una empresa argentina que provee Valit, te digo el nombre. Celebro lo que dice el viceministro de que tenemos que salir el 23 de octubre. ¿Qué gana el usuario con el billetaje electrónico? ¿Me permitís terminar un poquitito? Con mucho gusto. Es cierto que Paz ha planteado la modificación de una fórmula, pero no es cierto de que esa fórmula pretende bloquear el billetaje. El sistema de billetaje electrónico no tiene 8 manuales, solamente tiene 7 y fueron 5 los procesos de homologación. Y todos ellos tienen fórmulas matemática financiera con beta alfa que llevan a establecer una comisión de interoperabilidad. Y la normativa taxativamente dice de que esa comisión de interoperabilidad ha sido generada para remunerar los servicios de carga y los servicios de validación. Es decir, se pagan. Lo que detectamos nosotros en la fórmula es que esa fórmula no cumple lo que dice la teoría nomás. No, es para bloquear el servicio de billetaje electrónico. Y eso lo va a corroborar el viceministro porque hemos tenido conversación con el auditor contratado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para llevar adelante este proceso de homologación y que es colombiano. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta seguimos. A mí me dicen César los días y me gustaría que responda a la vuelta de la pausa. Esto que plantearon ustedes, en realidad palabras más, palabras menos. En la nota dicen, ahora, faltando días para la implementación del billetaje electrónico, ustedes se dan cuenta que había sido el negocio no es tan rentable. Y yo digo, pues a 23 días ustedes se dan cuenta de esto. Respondo a la vuelta de la pausa. Pausa, ya venimos. Si sos de cuidar mucho tu auto naftero, las naftas aditivadas de Barcos y Rodados son tu mejor alternativa para llenar el tanque, porque te ofrece una nafta para cada tipo de vehículo, como Eco 85, Full 92 y Super 96 aditivadas. Todas te ofrecen la seguridad y rendimiento de un combustible de calidad superior. Carga naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Soy vendedor de una empresa de comunicaciones, de telefonía, y mi recorrido es bastante. Yo vivo en Morascue, más mi recorrido, yo hago 100, 120 kilómetros por día. Manejé varias motos, desde que hice el test drive me quedé con esta y me enamoré. Amor a primera vista, sí. Espectacular, la comodidad es 100%. Está mal dicho la palabra cobradora a esta moto. A esta moto hay que llamarla luchona. La Boxer es una moto hecha para durar. El mundo cambia cada vez más rápido. Hay revoluciones nuevas cada día.
nuevas explicaciones, nuevas maneras de entender. Es hora de cambiar la forma de comunicar. Universo 970, todas las caras de la realidad. Desde 1964, la Escuela Delia Frutos y Colegio San Vicente de Paul reciben a cientos de alumnos de la Ribera de Asunción en condiciones paupérrimas y absoluta necesidad. Nosotros a veces funcionaba una sala de clase con un ventilador. Los niños transpiraban, a veces no teníamos mobiliarios. Había goteras en salas de clase, había raudales dentro del patio en épocas de lluvia, había humedad que obstaculizaba, ¿verdad?, el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. El gobierno nacional, a través de la entidad binacional Yacyretá, ha decidido convertir esta institución en una escuela modelo. Es muy emotivo el venir en esta institución. El cambio es grande, o sea que todos estamos felices. Ellos se sienten lo que son, sujetos activos de la educación. Se han remodelado totalmente con diseño de estándares internacionales, 7 aulas con galería, una biblioteca, la secretaría y la dirección con modernos mobiliarios y equipos de aire acondicionado que responden a modelos de escuelas del futuro. Ahora cuentan con parque infantil, sanitarios sexados y para discapacitados, con adecuaciones inclusivas en toda la instalación. La verdad que para nosotros es muy importante porque un lugar agradable así, con todas las comodidades, influye muchísimo para el logro del aprendizaje. Y yo vine y no reconocí, no era el Delia Fruto de antes. Yo quiero volver a entrar acá, yo le dije a mi mamá que yo quiero volver a entrar acá, porque es muy lindo. Y muchos de mis amigos que están en otro colegio me dijeron, Macio, lindo está tu colegio. Ahora todos mis amigos me dijeron que qué lindo está mi colegio y que octavo y eso van a entrar acá, me dijeron. La inversión, que ronda los 1.400 millones de guaraníes, beneficia a unos 200 alumnos de turnos mañana, tarde y noche, que desde hoy participan con gran entusiasmo y comodidad para desarrollar clases, apostando a una educación inclusiva y de calidad, mostrando que nuestras acciones se centran en la gente. Asismed acerca a sus beneficiarios a los mejores médicos, hospitales, centros de diagnósticos y prestadores de servicios de salud. Si buscas atención de calidad, informate cómo obtener los planes más adaptables para vos y tu familia. Conocí llamando al 288-7000 o enviando un email a planes@asismed.com.py. Asismed, toda la vida. Seguimos en Caro Cruz y vamos a ver nuevamente cómo están nuestras encuestas habilitadas en redes sociales. ¿Crees que por fin se implementará el billetaje electrónico como anunció el MOPC? En un 58% la gente dice que sí, 42% que no en Twitter. Vemos Facebook, 68% que no y 32% que sí. Y una pregunta. No, mi pregunta primero. Yo le dejé picando a él, No, pero... mi pregunta primero. No me respondió, pues. ¿Cuál? ¿Quién? Ruiz Díaz, cuando mandaste la pausa, yo le pregunté, a mí el negocio de Guasmos y de Pronet tuyo, a mí no me calienta. Yo quiero saber qué gana el usuario del transporte con el billetaje electrónico. No solamente el usuario, acá ganan todos. El chofer, donde corta una interacción que tiene con el pasajero, se acaban los problemas de las monedas y de los vueltos. El chofer asume su responsabilidad de convertirse en un verdadero conductor profesional, con lo cual minimizamos los riesgos de accidentes de tránsito. Cobrador ya no más. No existe. Okay. Y redondeo pero le existe. garantizamos su salario. Eso es importante también recalcar. Se le garantiza Ya no su toca salario plata de al chofer chofer. cobrador. No. Los pasajeros por primera vez en la historia de la República del Paraguay van a poder acceder a que si me carga la tarjeta por lo que va a gastar en un mes le puedo regalar 2 pasajes.
en horas muertas que le llamamos al transporte, horario TEYU en el lenguaje folclórico, que va de 9:30 a 10:30 aproximadamente, podemos establecer vía software de que el pasajero con un solo pago use diversas líneas, siempre y cuando sea de nuestra línea. Entonces, hay ventajas que nosotros vamos a poder otorgarle al pasajero. El empresario minimiza sus riesgos de fuga por evasión, con lo cual se le va a hacer más sostenible el proceso de reinversión para prestigiar la renovación de la flota. Lo que hacía Jorge, por ejemplo, antes y el que recibe dejaba el boleto al chofer. Es un error. Y el que recibe... No, pero no se va a hacer más. Ya no se puede. Y el ganador más grande de todo esto es el gobierno nacional. El gobierno nacional, ¿por qué, Jorge? Porque nunca en la historia de la República del Paraguay pudo saber cuántos ómnibus circulan, cuántos kilómetros recorren, cuáles son los coeficientes de consumo, cuáles son las zonas provistas de la prestación del servicio y las zonas desprovistas. Entonces, al tener ese mapeo, porque el viceministerio va a tener una central de monitoreo, puede tener la capacidad de hacer las acciones correctivas al sistema. Todo muy lindo, César. Ya sabemos cómo funciona, yo por lo menos el billetaje electrónico y los beneficios. Ahora pues funcionan... ¿Y cómo preguntó Clary? No, ya sé, pero digo nomás, yo me quiero ir a la cuestión básica. Sí. Porque eso que preguntaba hace rato, Cárdenas desliza que por esta nota que presentó la empresa de Paz, lo más probable es que esto no arranque el 23. No tiene nada que ver una cosa. Es cierto, no tiene nada que ver. Realmente hay algunas cuestiones que evidentemente, como repito, tenemos derecho por todo lo que vivimos, derecho a dudar esta situación, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que para nosotros nos parecen que son puntos flacos del billetaje electrónico que se deberían haber corregido. Por ejemplo, el gobierno va a pagar subsidios en función directamente a lo que es el billetaje electrónico para saber la operatividad. Y los pasajeros transportados, el gobierno actualmente, que está previsto en los manuales, un centro de monitoreo y control, aún no se llamó a licitación el centro de monitoreo y control, que evidentemente va a ser la herramienta del control del gobierno. O sea, vamos a terminar en manos de empresas de billetaje electrónico que tienen mucha incidencia del sector empresarial del transporte, diciendo evidentemente si no damos ese paso o donde tendríamos que haber arrancado todo en conjunto esa situación, no tenemos un sistema de control. Yo no quiero que ocurra, porque finalmente mi negocio, yo soy realmente transportista, ¿verdad? ¿Cuál es tu línea, Cárdenas? Nosotros tenemos un grupo y tenemos aproximadamente, el viceministro puede dar, tenemos cerca de 350 buses en nuestro grupo económico, ¿verdad? ¿Por qué decir yo soy realmente transportista? No, porque mi negocio es el transporte público. Pero y él también. Él realmente es una persona que yo respeto mucho, le respeto mucho, pero él es el representante de la CETRAPAN. Bueno, pues los otros pues son más vivos, me parece, pagan un gerente que viene a pelearlas todas. Y es un gerente muy virtuoso, hay que reconocerle. Sí, señor. ¿Verdad? Esa es la realidad. O sea, vos lo que no encontramos un César nosotros para que venga a dar la cara por nosotros. Espera un poco, ¿quién es lo que no quiere? Es amigo. Pero la puta no entendés lo que te dice. Lo que yo te digo, yo quiero que se sostenga este negocio. Acá hay... Pero querés o no querés ahora el billetaje. Pero lógico, pero nosotros hemos invertido muchísimo. Yo te voy a decir una cosa. Vos estás con TDP, ¿verdad? La otra empresa. No estamos negociando. Que tenemos que aclarar también. Porque quién quiere, quién no quiere. Yo creo que todos quieren. Pero hay dos empresas, ¿verdad? Ahí estamos de acuerdo. TDP. CETRAPAN, PRONET, nace EPAS. Ha presentado contratos al Viceministerio de Transporte con 1.274 buses que autorizan la instalación de sus equipos. Viene TDP y presenta unos 200 buses que van a firmar contrato con ellos. Ustedes todavía no han firmado contrato con ninguna de las dos. ¿Y con quién tiene TDP entonces? Y hay otra, pero está la la línea 36, está la línea 12, está la línea 51, la línea 8, la 44, sí. La Aregüeña. Hay una sobre el punto, una salvedad que quiero hacer que me parece porque dentro del procedimiento, el tema del centro de monitoreo, es muy probable que esta semana se levante en el portal el llamado. Pero previendo ese centro de emulación de datos, nosotros hemos trabajado con el BIP, en donde han dado una ayuda técnica, como le dice, una asistencia técnica, en donde se va a, con la empresa consultora que llevó adelante el proceso de homologación,
va a poner el sistema para hacer las primeras emulaciones de los datos del billetaje electrónico. Pero ¿cuándo es lo que le van a vender? Perdón que insista, vos no andás en colectiva, así que... Y vos tampoco, después. El 28 de octubre esto supuestamente sí, va a ser. Ahora. Y yo no vi un solo lugar donde se vende las tarjetas. Con tarjeta va a ser, ¿verdad? Claro. Sí. ¿Y dónde se vende? vende? En Aquí Pago, en Pago Express, los quinieleros, Sí. porque la empresa TDP es la misma empresa que explota la quiniela, los quinieleros que están por Hermano todas querido, partes. yo lo que hablo es, cualquiera puede responder, 700.000 pasajes por día mueve Ruiz Díaz. Es decir, tenés que vender por lo menos 200, 300.000 tarjetas, viejo, de aquí al 28 de octubre. Clary, hay una precisión nomás en la conceptualización. Sí. Por normativa, estamos obligados a salir con 400 buses como mínimo. Okay. EPAS arranca el 23 de octubre con 500 buses con aire acondicionado y TDP tiene que hacer lo propio, tenga aire o no, con 400 buses. Gradual. Nunca pudimos hacer aún una publicidad porque no podíamos hacer ninguna publicidad antes de estar homologados. Y somos conscientes que la publicidad que ahora viene es muy agresiva porque vamos a cambiar una tradición que tiene la República del Paraguay en pago, que tiene 50 años, y que el sector, que es nuestra clientela, dejamos de llamar los pasajeros, es un 70% no bancarizado. Entonces, a partir de esta semana arranca una publicidad, reitero, las tarjetas llegaron el viernes, se van a proceder ahora a distribuir, porque ahí también es todo otra vez un sistema de software para la distribución, porque la normativa me castiga un quiebre de stock, por ejemplo. ¿Y los estudiantes? Y lo que quiero terminar para decirte es de que una los tarjeta niveles distinta. de penetración para la emisión de las tarjetas van a ser graduales. Okay. Se calcula que vamos a tener un nivel de penetración del orden del 16%. Ya sé, pero y mientras tanto, ¿cómo va a ser? Mixto. Chofer Claro, cobrador. la ley prevé de que durante por un año por un año el conviven. sistema va a ser Bueno, en tarjeta y te va los a permitir pagar en estudiantes, efectivo. ¿y una También tarjeta? ellos tienen una tarjeta, billete especial para una tarjeta diferenciado. Hay Así tres tipos de mismo. Y tarjetas, también- uno para el común, otro para los estudiantes y otro para el discapacitado. Yo Tres. puedo cargar si quiero 1000 pasajes. No, solamente puedes cargar 180.000 guaraníes, que es la posibilidad de ida y vuelta por Por un mes. 25 días para el servicio ¿Y diferencial. por qué hacen ese límite? Por normativa. Normativa. Por normativa. por normativa y seguridad. Por normativa y seguridad de... Acordate de- que de ese lo- dinero Para que no no va a te ser quieran del robar la empresario tarjeta. del transporte Claro. hasta que se valide la operación. Sigue siendo dinero del pasajero. Entonces tampoco es dinero de paz. Entonces es un dinero del pasajero que pasa por la mano de paz y que será del transportista una vez validada la operación. Pregunta de burro. tenemos que No, cerrar. espera, esa No, pero tenemos otro tema. Espérame, no. Pregunta de burro. Vamos a suponer, cargo mis 180.000 para el pasaje. Sí. Pero justo hoy necesito un 50 para comer. ¿Puedo ir a sacar? No, porque no, No. funciona como billetera Son electrónica, pasajes. porque eso es otro nivel de regulación a través del Banco Central del Paraguay, donde se necesita una certificación EMPE, es decir, emisora de medios de pagos. Los es saldos un- vencen. Otra pregunta. Los saldos vencen después de un año de no haberse usado. Claro. ¿Y la advertencia para saber cuánto te queda dentro de la tarjeta, cómo es? Desde el momento que uno valida dentro del bus, le informa al usuario cuánto le descontó y cuánto le queda de saldo. Así como Y eso tiene una también- aplicación particular. Eso también es importante contarle a las personas que nos están viendo. Esto va a ser desarrollar una serie de innovaciones tecnológicas donde el usuario va a poder permitir a través de las apps y los links que ya están desarrollando ambas empresas, en dónde está tu colectivo, a cuántos minutos está, y también naturalmente va a ir desarrollando también otra serie de innovaciones tecnológicas que le va a ayudar mucho en la movilidad al usuario de transporte. Tenemos que cerrar. Yo puedo cargarle. Espera un poco, tenemos que irnos. Puedo cargarle pasaje, por ejemplo, a mi gente, no sé, a alguien Sí que quiera. podrás, sí podrás. En una Desde la aplicación. plataforma. Desde la plataforma. César, saca molinete, César. Ahora con el billetaje. Bueno, no puedes el, seguir usando molinete, el por favor. molinete, el molinete es una situación de que no solamente funciona en la República del Paraguay, funciona en el Brasil, en los teatros, en los subtes, en los metros. Lo que pasa es que los molinetes también tienen que evolucionar y tener brazos amigables. rebatibles, Más brazos amigables. y no estar tan encajonados como se hacía en un principio. ¿Y por qué tenemos que usar? Vamos a ser sinceros, en la República del Paraguay no existe la cultura del pago, existe la cultura de la evasión. Entonces va a ser muy difícil ejercer un control, porque ¿qué va a pasar si yo no tengo la tarjeta? ¿Y la cámara? No ¿No tengo te la sirve la tarjeta.
Es que no. Y agarro y paso con mi cédula y no tengo saldo, pero voy a entrar. Entonces vamos a generar desconfianza y poca transparencia para el empresario del transporte en la prestación del servicio de billetaje electrónico. Aparte que ahora se pierde la relación chofer-pasajero. Le estamos sacando el dinero al chofer, él va a perder el interés Pasa del nomás, control. Otro sistema tecnológico, tipo una especie de... Los haces de luz no sirven, eso está demostrado. ¿Por Solo qué? molinete. Porque los haces de luz van contando las veces que vos cortes esa luz. O le pongo un chicle y tampoco ya me funciona el haz de luz. Vos ves mucho guerra la galaxia le calla. No, pero molinete yo hasta lo ahora. que veo lo molestoso Yo molinete. acabo de estar en Curitiba, estaba en ese jardín botánico tan famoso. Sí. Oí la molinete, bebé. Pero los edificios acá súper modernos tienen molinete. Claro, pero estamos de acuerdo. Vos te vas en el subte, pues no tenés movimiento. Yo paso sin problema en el subte en Nueva York, en el molinete. Obvio. Claro, pero en el Me bus, pegó todo. ahí ves, pero fuera de joda, el accidente de esta chica de 28 años, que pasó hace 2 semanas, que cae de una unidad del transporte público, ya se le veía con sus cosas, tratando de zafar el molinete, después toca el timbre y ahí pierde también el equilibrio. Convengamos, molestoso Disculpame, molinete. Jorge, Ponerlo adelante, pero no es atrás. importante precisar esa situación. El accidente lamentable que ocurrió no tiene nada que ver con molinete, porque ese bus no tiene molinete en la puerta trasera. El molinete está solamente en la puerta delantera a efecto de realizar un conteo de la cantidad de personas que viajan. Ese bus sí tenía en la puerta trasera. Solamente delantera. No tenía. No existe Yo molinete en las puertas traseras. ¿Por qué? Porque hoy los buses que vienen, si no tiene la puerta del medio, la accesibilidad para la persona con discapacidad con rampa viene en la última puerta. Entonces, jamás podríamos ponerle un molinete en la puerta. Yo no vi en ese video. Yo vi que tenía atrás. Yo coincido con Jorge, tenía, pero tenía no sé molinete. si tuvo influencia el molinete porque ella ya había superado el molinete. Pero es al una momento de duda la que no caída. podemos sacar después del sumario administrativo que el viceministerio Eso instruye. lastimosamente, Jorge, como hablábamos, se evitaba haciendo cumplir la ley, Puerta teniendo cer- la puerta cerrada. puerta cerrada. Sencillamente. Bueno, gracias, viceministro. Gracias. César, Interesante el Ignacio. tema del billetaje. Sí, después vamos a seguir hablando, pero la parte ya, no en el Operativa. detalle, en la parte operativa, ¿verdad? Va a ser... ¿Esto implica una bancarización posible para los usuarios del transporte público? Así mismo. Hay mucha plata detrás acá, César. Claro. ¿eh? Por Veremos. eso él dijo el término, no sé si dijiste al aire, negocios conexos, valor Negocios. agregado. Sí, sí, que hay Se detrás. convierte en negocio financiero. Claro, y de eso también hace que cubran la inversión. Totalmente. Bueno, nos vamos a la pausa, a la vuelta, hablamos tema social, tema aumento el pedido que hacen varios sectores, mejorar el presupuesto para el próximo año, referentes los guardias cárceles, el registro civil, también ya está Ana Ayala de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios. Pausa, ya venimos. ¿Qué tenés que hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una pool guaraná y libera esa energía. La única con guaraná natural. Terminar la tesis, lavar el auto, sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Continuamos en Caro Cruz y vamos a darle un cierre ya a la pregunta que habilitamos en las redes sociales sobre el tema de transporte. ¿Crees que por fin se implementará el billetaje electrónico como anuncia el MOPC? En un 63% la gente dijo que sí y 37% que no. Esto en Twitter, vamos a ver Facebook, 65% que no y 35% que sí. Ya cerramos este tema y vamos a hablar acerca de las diferentes movilizaciones. En algunos sectores ya se están dando, en otros sectores van a empezar la movilización mañana, incluso también el 7 de octubre. Se reclama un mayor presupuesto para atender, por ejemplo, o mejorar la realidad educativa del país. También desde el registro civil los funcionarios hablan desde que hace años no tienen un reajuste del salario. Ellos sí van a ir a un paro a partir del 7 de octubre. También de lo que estuvimos hablando acá en Caro Cruz tantas veces, mejorar las condiciones de trabajo de los guardiacárceles y también este paro que se da desde la UNA. En este sentido, ya el Ministerio de Hacienda dijo que sí se va a dar la cobertura del monto que están solicitando, pero el paro sigue hasta que todo esto esté garantizado en los papeles. A continuación tenemos un resumen de lo que está pidiendo cada sector.
Estudiantes nucleados en FENAES anuncian desde este lunes movilizaciones y cierres de rutas en reclamo de un mayor presupuesto para el sector educativo. Aseguran que no existe apertura del Ministerio de Educación y tampoco de Hacienda. FENAES pide la triplicación de los fondos de gratuidad, aumento de los fondos para el almuerzo escolar, lo que representaría cerca de $8 millones más y el tan anhelado 7% del Producto Interno Bruto para el sistema educativo. El próximo 7 de octubre, los funcionarios del Registro Civil irán a huelga para reclamar un aumento en el presupuesto de la institución de 13.000 millones de guaraníes para un reajuste salarial de 633 funcionarios. José Domingo Ayala, sindicalista, dijo que desde hace años no existe un reajuste para los trabajadores, por lo que piden mejores condiciones laborales. El día lunes 7 de octubre a las 7 de la mañana, los funcionarios se realizarán una gran movilización frente al Registro Civil y a partir de esa fecha solo cubrirán los trámites de defunción. Los docentes de la Universidad Nacional de Asunción siguen en paro y las tratativas con el Ministerio de Hacienda continúan para alcanzar la nivelación salarial de 10.000 profesores. El presupuesto solicitado para lograr esta nivelación en los sueldos de la universidad para el próximo año es de 56.000 millones de guaraníes y Hacienda ya asumió la cobertura del monto. Creen que la próxima semana podría levantarse la medida de fuerza, aunque sostienen que todo depende de la cartera de Estado. 2.000 guardiacárceles operativos y administrativos dejarán de lado todas sus tareas desde el 7 de octubre y anuncian que la medida podría extenderse hasta noviembre. Exigen trabajar en una matriz salarial que incluya reajuste salarial del 15% para este año y otro 15% para el 2020, pago de horas extras, nocturnas, domingos y feriados. Bajar la jubilación a 30 años de servicio continuo sin importar la edad. La creación de una escuela penitenciaria reconocida por el Ministerio de Educación y la carrera penitenciaria que permita que la gente vaya acumulando méritos para llegar a cargos directivos. Denuncian que hasta el momento la emergencia penitenciaria no dio ni un solo resultado positivo para el mejoramiento de las cárceles que hoy están manejadas por los grupos armados. Tenemos una consulta para ustedes a través de la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI y también Facebook. ¿Cuál de estos sectores se merecen aumentos en el presupuesto? Educación, registro civil, guardia cárceles, todas las opciones. Los comentarios a través del hashtag COCPI. Gracias, señora Claudia Aguilera. Bueno, para arrancar esta charla con sectores que están presionando para obtener reivindicaciones en el presupuesto 2020, está el estudiantado, ¿no? En donde se siente mayor vigorosidad en las manifestaciones. Y una de estas manifestaciones llegó a la casa del ministro de Educación, Eduardo Peta. Mande, por favor, señor director, las imágenes de lo que fue la última manifestación de estudiantes. Y allí aparece la señora del ministro de Educación, que no sabemos cómo se llama, a manguerear a los estudiantes. Esta es la esposa de Peta, ¿verdad? Sí. Noelia Aranda se llama. No salió a regar nomás las plantas. No, puto. Noelia Aranda se llama. Increíble. Les manguereó a los estudiantes. Pues yo creo que eso le dio más fuerza a los estudiantes. En realidad, lo que ella dice, pensó que estaban tirando pintura. Y ahí los estudiantes le dicen, señora, esto es harina, le dicen, no, que no es pintura, ¿verdad? Y después en otra parte la señora le dice, pero ¿por qué no se van a hablar con el ministro? Y le responden ahí, pues ya nos fuimos 40 veces, nunca nos recibió. Ahí está, ¿verdad? Yo creo que estaba limpiando la vereda, ¿no? Ana Ayala, ¿estuviste esa noche allí, Ana? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Sí, estuve ahí presente y de hecho que ya desde el portón le habíamos dicho a la señora, no, esto es harina, tranquila, le mostramos el paquete, pero ella igual salió a mangrear. Lo hizo porque quiso, ya sabía que era harina antes de salir. ¿Por qué dijo ella? ¿Qué pensó que era? O sea, en realidad le molestaba que ustedes estén allí. Claro, le molestaba que estuviéramos ahí, pero estábamos ahí justamente por lo que ya habíamos mencionado. Habíamos pedido un montón de audiencias con el ministro Eduardo Peta, nunca fuimos recibidos por él. Nunca obtuvimos una respuesta frontal de él ni de ninguna autoridad
política del Ministerio de Educación. Entonces, realmente nosotros nos vemos obligados a cada vez tomar medidas de acción más fuertes, más frontales. Por eso llegamos hasta la casa del ministro Eduardo Peta y ella se molestó. Habíamos escrito más inversión con harina nada más. Y ya desde el portón le estábamos explicando. En la vereda. Sí, más y inversión. Eso es lo que ella sale y sí. a limpiar. Ya. Ni siquiera un graffiti, Claro, harina usa, para no causar ningún daño. Ahora, Ana, sin embargo, se escucha desde el lado del ministro de que él tiene un diálogo constante con los estudiantes. Y estás acá vos, que estás en uno de los colegios del sector público más prestigioso, el Técnico Nacional, sos dirigente del FENAES. Y me decís que no hay diálogo con el ministro. Y si no hay diálogo con ustedes, que son dirigentes estudiantiles, bueno, ¿con quién dialoga Peta al final de cuentas? Yo también lo quiero saber. De hecho, que desde mi colegio al menos, nosotros hemos trabajado ya desde el año pasado pidiendo cosas que son fundamentales para nosotros. Nosotros anteriormente contábamos con una dirección general de educación técnica, ya con un presupuesto propio, con personas capacitadas que se encargaban de la educación técnica, que es una educación diferenciada, y ya desde el año pasado estuvimos reclamando que se disolvió espontáneamente, y durante todo este año estuvimos pidiendo, mandando notas al ministerio, nunca nos recibió. Nosotros llegamos a justamente hacer lo que vos tanto condenado, ¿verdad? Que cerramos las calles y ese mismo día, Mariscal López y San Martín, habíamos cerrado las calles. Eso fue por un tema de docentes, y para conseguir que se vuelva a habilitar o se vuelva a tratar la dirección técnica, tuvimos que incluir eso entre nuestras reivindicaciones en la toma de colegios. Tuvimos que llegar a tomar el colegio para que eso se ha escuchado, algo tan sencillo, algo que es algo lógico. Si nuestra educación es diferenciada, debería tener una propia dirección. ¿Ustedes no hacían ese ruido? No íbamos a tener respuesta. ¿Por qué no le decís que le iba a guachear? Ahora que está ella no decís, ¿viste? Pero yo hace rato dijiste cuando no estaba ella, estaba ya, ahora que está acá enfrente. Pero no escuchamos una cosa, Jorge, yo estuve ese día cuando cerraron Mariscal López y San Martín. Yo tuve que desviar. Iba a comer ahí a la vuelta, salía y estaba todo cerrado. No, ahí están los del técnico. Mira, cada quien está en su rol. Yo también tuve 16 o 17 años como ella y pensaba igual que ella. Al final, ¿estás de acuerdo? No, igual le voy a guachar. Hoy tengo 45, bueno, eso más que no quiero que se cierren calles, pero déjame seguir escuchando los argumentos de la señorita. No, pero ¿sabes qué? Esto que dijiste, esto que después le dije guachar, esto que dijiste, Ana, Peta estaba en su casa. Porque hay un video incluso donde él se lo ve, se abre el portón y sale rajando. Me dijeron que el ministro estaba en la casa, se entera que ustedes llegaron y él sale huyendo. Bueno, en realidad nosotros llegamos y su esposa salió y nos dijo, él no está acá, ¿verdad? Y luego su hijo nos dijo, bueno, esperen porque él todavía no llegó. Entonces nosotros seguimos ahí un tiempo y sí hubo un momento en el cual de la nada salió una camioneta, su esposa estaba manejando, pero no alcanzamos, la camioneta es polarizada, entonces no alcanzamos a ver si estaba o no adentro, si nos mintieron o no. Pero es evidente que no quiso dar respuesta. O si él estaba en el Ministerio de Educación y obviamente su familia le llamaba y le decía, los estudiantes están acá, lo más prudente era que él aparezca y a dar una respuesta, o que por lo menos diera una respuesta después, y no lo hizo, como durante todo este tiempo. Antes de ir con la señora Liz, para poner en contexto 3 puntos que ustedes plantean y por qué esta movilización. El primero, la triplicación de los fondos de gratuidad. Nosotros llevamos 3 reivindicaciones este año. Una de ellas, la triplicación de los fondos de gratuidad, que significaría mejorar las condiciones educativas acá y en todos los rincones de Paraguay. Es una reivindicación que incluye a cada estudiante del país, no solamente a los estudiantes de colegios técnicos, no solamente a los estudiantes de Asunción. Y es una reivindicación que tampoco fue atendida, que fue negada a partir por parte del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Educación. La segunda es el aumento de presupuesto con relación al complemento nutricional. Queremos que haya mayor alcance, para eso se necesita de mayor presupuesto. Y la única respuesta que recibimos fue, vamos a destinar los sobrantes de los colegios que ya tienen almuerzo a otros colegios. Cuando es una respuesta absurda, jamás el sobrante de los colegios que ya tienen almuerzo va a alcanzar para realmente aumentar de una manera significativa la cantidad de beneficiarios. Y la tercera es una reivindicación ya histórica del sector estudiantil, que es el aumento de la inversión del Producto Interno Bruto al 7% en educación.
Esa respuesta, disculpame Ana, ¿quién te la dio? ¿Fue de Eduardo Peta o de qué autoridad? Habíamos tenido una mesa de trabajo, bueno, fuimos convocados por el ministro de Hacienda la primera vez y luego tuvimos 2 reuniones más con el viceministro de Hacienda y el viceministro de Educación. Liz Leguizamón está también con nosotros, secretaria general del Sindicato Nacional de Oficiales Públicos de Registro del Estado Civil. ¿Es así? ¿Qué tal, Liz? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para ustedes y buenas noches para toda la audiencia. ¿Qué es lo que plantean ustedes? Reivindicación salarial es número 1, más todo lo que sería el tema de... la huelga se va a nivel institucional entre funcionarios de penitenciaría, registro civil, son 2 sindicatos. El SINREC, que es por la parte administrativa de los funcionarios administrativos, y el SINOPREC, que va por la reivindicación salarial de los funcionarios que somos oficiales de registro civil. 633, ¿cuántos son? 633, de los cuales 406 somos oficiales del registro civil y el resto es funcionario administrativo, en toda la República. Oficial del registro civil es el que te firma el certificado de nacimiento, por ejemplo. ¿Con quién vos te casaste hace poquito? Por ejemplo. Sí. Ah, ese es oficial. Ese es el oficial. ¿Cuánto gana un oficial del registro civil? Y de los 406 aproximadamente 390 ganan actualmente 2.112.000, que es menos del mínimo, porque vos sabés que por ley fiscal recién a partir de enero. Casa gana 2 millones. Sí, es el que te da identidad desde el momento en que vos nacés hasta el día en que falleces. 2 y también millones te da el gana. Estado, también te da, sí. 2.112.000. ¿Qué porcentaje de ustedes piden de aumento? ¿28, 30? El porcentaje, no, para los administrativos es el 20%. 20%. Sí, para nosotros hemos hecho un monto, se había hecho un monto en una paritaria en el ministerio que era de 6,5 millones, que se llegó a un acuerdo entre 3 sindicatos del registro. O sea, pasar de 2 a 6 millones. Sí, pero realmente muchos estábamos conscientes de que ese monto no lo iban a aceptar Hacienda, entonces se le había solicitado al director del registro civil, al doctor Luis Esquivel, que presente una adenda. En esa adenda cambia el monto, pasa a ser 4.560.000 para oficiales y el 20% de aumento para funcionarios administrativos. Liz, ahí quiero hacer una revisión histórica. ¿En qué momento se congela, vos que sos secretaria general del Sindicato Oficial de Registros Públicos, de Registro Civil, ¿en qué momento se congela el sueldo y queda en 2 millones? ¿En el año 90, 95, 98, en el 2000? No, el oficial de registro recién en el 2013 se le equiparó luego al salario mínimo. Anteriormente ganabas menos del mínimo. A partir del 2013, por una ley que salió, se equiparó al salario mínimo. Y cada año va subiendo, ¿verdad? Pero recién a partir de enero y queda ahí. En julio subió el aumento, o sea, subió el salario mínimo, pero el nuestro recién a partir de enero y queda ahí en salario mínimo. Y nunca nadie peleó, o sea, nunca nadie realmente la institución del todo hizo, o sea, nunca nosotros llegamos a manifestarnos. Siempre los funcionarios oficiales fueron personas sumisas que siempre eran obedientes, calladas, pero llega un momento, parece en que este año fue el año de los boom, que todo el mundo ya sale a la calle, sí, maestros, doctores, estudiantes, todo el mundo sale a la calle y dijimos nosotros basta porque ya no se puede. ¿Ustedes ya están en huelga? A partir del 7 de octubre. Nosotros esperamos hasta el 25 de septiembre la respuesta de Hacienda. Hacienda, de hecho, ya no va a liberar los fondos. Recién me avisaron por teléfono que estaba la doctora Cecilia en otro canal donde ella estaba diciendo de que van a apoyar el paro porque Hacienda no va a liberar. Quiere decir que ellos ya tienen conocimiento de que Hacienda no libera el fondo. Y que yo no entiendo, no sé la parte penitenciaria, por eso no puedo hablar y lastimosamente el compañero no vino, ¿verdad? Claro, porque los guardiacárceles, en resumen, por lo que nos decía el otro día Claudia, en la radio ellos son 1.500, 500 están en la parte administrativa, 1.000 son los operativos que están cuidando a los internos y ellos tienen un salario entre 2 a 3 millones de guaraníes y ellos piden por lo menos un 30% el aumento salarial y otras cuestiones como por ejemplo un plus por peligrosidad. Vaya que ellos sí tienen que tener ese plus de peligrosidad, entonces eso es lo que ellos puntualmente plantean. Ahora yo digo lo siguiente, Ana y Liz, Cumbre de Poderes fue hace ¿cuánto tiempo? 15 días, hace 22 15 días por ahí, sí. El discurso de Blas Llano,
presidente de la República, Sí, presidente de la Corte, después lo ratifica el ministro de Hacienda, no va a haber aumento salarial para el próximo año por la realidad económica hoy del presupuesto. Eso fue un categórico. Aumento salarial no va a haber para el próximo año porque no se tiene la plata. Entonces, ¿qué dicen ustedes ante esa afirmación categórica que se hace desde el gobierno? Ellos pueden decir lo que quieran, nosotros ya no le creemos. Por años el registro civil ha sido una institución postergada en cuanto a aumento. Yo les quiero llevar al interior a ver la situación en que se encuentran unos compañeros. Es pagar del bolsillo los compañeros que tienen que pagar sus alquileres, tienen que comprar sus insumos. Y en el interior, las peripecias y las penurias que pasan algunos compañeros, algunos tienen que venir kilómetros, pagar de su bolsillo el pasaje, que nadie le devuelve ese viático. Tiene que comprar sus materiales porque nosotros vendemos certificados en las oficinas que tenemos que comprar de nuestro bolsillo. La ley es bien clara, nosotros no tenemos obligación de comprar esos sellados. Es el Estado el que nos tiene que proveer, pero jamás sucedió eso. Anteriormente hubo una cuestión de que supuestamente a los coordinadores se les da, pero eso te quedó en uno paredí también. Le hemos propuesto a las autoridades, pero hasta ahora no tenemos salidas alternativas, pero que no cubre tampoco los gastos. Porque los compañeros al trasladarse nomás a la cabecera, imagínense con lo que es Concepción, venir por ejemplo de Belén a Concepción, los kilómetros que uno tiene que venir solamente para comprar y el compañero no le alcanza, viene para llevar 5, 10 sellados. Ahora, aquí hay una distorsión que creo que es visible para todos y es lo más doloroso. O sea, estamos hablando de oficiales del registro civil. Esta gente le inscribe a tu hijo recién nacido, esta gente nos casa, nos separa, etcétera, etcétera, hace documentos al respecto. Y cualquier pelagato en el Congreso gana más. Eso es lo que duele. La gente que finalmente hace la ley del presupuesto, Jorge, a sus chonguitas y chonguitos ahí en el Congreso, aumento, sí. Ahí le tenés esta que era planillera de Urbieta, ya que hoy hablamos de él. 5 millones gana esa chica. Se le hizo un sumario, todo la sigue, 5 millones. Se puede poner el menor ejemplo, ¿verdad? Y podemos tener miles. Esa distorsión histórica es lo que ya hay que liquidar en este país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Claudia tiene una pregunta que solo solemos hablar con el colega Benito todas las mañanas en la radio, es unificar los reclamos para que precisamente ahí en el Parlamento se hagan los famosos recortes. Porque vos decís, Liz... De cabeza lo que hay que hacer. Claro, vos vas a decir también cuando te dicen no hay plata, pero ¿cómo no va a haber plata cuando vemos viáticos, viajes, camionetas? Entonces, unificar el reclamo también, ¿verdad? Porque si no, los estudiantes por su lado, los de la UNA por el otro lado, los guardiacárceles por su lado, entonces se da la sensación de que se dispersa y no se siente la presión real ciudadana hacia quienes tienen que agarrar la tijerita y cortar lo que está de más y lo que no se necesita. ¿Qué es lo que propone? Una gran manifestación. Eso hay que hacer. El otro día hablábamos con Esther Roa de la Comisión Scratch. Tenemos que por lo menos juntar 30.000, 40.000 personas cuando se está debatiendo el presupuesto y ejercer la presión. Ejercer la presión real entre todos, porque si no, cada uno por su lado. Por supuesto que cada uno va a pelear sus derechos, pero congeniar para que se dé ese reclamo conjunto y ahí sí vamos a dar, porque este tema, cada año cuando se analiza el presupuesto estamos con la misma historia, ¿verdad? Los ministros que van haciendo lobby, los sindicatos que piden aumento salarial, pero siempre la misma historia, tenemos un déficit 1,5, eso significa ¿cuánto? 600 millones de dólares luego de entrada, pero no se hacen los recortes que se tienen que hacer en puridad. Lo nuestro es por primera vez. Nunca hemos salido a reclamar, jamás. Es la primera vez. Y pero ya ahora estamos. Más. Sí. Siempre digo en donde me voy, ¿verdad? Que el gigante dormido el registro civil se despertó. Ahora, hay otra cuestión. Porque ya no podemos aguantar. Los funcionarios de Hacienda se van a manifestar también coincidentemente con la misma fecha de ustedes. El 7 de octubre, funcionarios de Hacienda, dicen ellos, hace 7 años no tenemos aumento. Y yo digo con todo respeto, no sé, en la empresa donde trabajo, pero hace 8 años tampoco en el sector privado nosotros tenemos aumento. Hace 4 años. Claro, entonces, por eso también, no sé si
pero algunos reclamos sí corresponden, pero sin ninguna duda. Yo quiero hacer nomás una comparación entre los funcionarios de Hacienda y los funcionarios de registro civil. Y vamos a ver si lo que ellos reclaman es tan justo como lo nuestro. 2 millones que gana Jorge. Oficial Yo quiero del que registro ustedes civil. nomás hagan una comparación y que me disculpen los compañeros de Hacienda, ¿verdad? Pero hay una diferencia abismal y estamos personas profesionales llevando el frente a una institución en donde cuando llega el usuario nosotros tenemos que estar recibiéndole con amabilidad, tratando de darle soluciones, y con todo eso recibimos denuncias porque alguna vez el pobre compañero no tiene para comprar un certificado porque no le ¿Cuál es tu alcanzó. oficina, por ejemplo? La mía es la primera sección, la 577 de Villaliza. Yo estoy dentro de un container, yo no tengo oficina propia. ¿En O sea, Ciudad Mujer? No, en la comisaría 13. En un container. En un container. Estos nuevos que se pagaron, que se sobrefacturaron, que Sí, Villamayor sobrefacturó. El mismo. Y así se dijo. No, espera un poco, no es que se dijo. Uno entra a la página de contrataciones públicas y miras el desglose y ¿De ves que cuánto una el costo? mesa que Sí. cuesta 435.000 guaraníes, ellos pagaron 7 millones de guaraníes. Bueno, a Eso lo es- mejor a otra madera, No, no, era mejor. otra madera. Claudia, vos tenés una consulta, Claudia. Con respecto a lo que está ilustrando nada más la señora Liz, el viernes o el jueves estuvimos hablando con su compañero José Domingo Ayala, sindicalista, que decía que incluso esta realidad los obliga de repente a ver como una opción la corrupción o algunos trámites ilegales, y quería saber un poco sobre eso, porque dicen de que ellos tienen que pagar los insumos, los materiales, incluso para poder proveer de ese servicio. ¿Por qué induce la corrupción? ¿Por qué induce la corrupción? El costo de un certificado es de 18.000. El compañero que está de acá a 600 kilómetros tiene que pagar el pasaje de su bolsillo, y el pasaje no le cuesta 3.500, 3.700. Algunos están pagando. El compañero que viene de Puerto Pinasco, voy a hacer así, él, por ejemplo, tiene un gasto aproximado de 420.000 en pasaje porque él tiene que venir 18 horas en barco y 6 horas de Concepción a Asunción para comprar sus certificados. Hay otros compañeros que hacen la misma peripecia, otros que cruzan el río, que miles de cosas, y vamos a citar lo que tienen que hacer los compañeros. Y no hay ¿Cómo viático de ese? eso. Justamente Viático, pasaje. acá yo tengo el contrato colectivo donde también fue violado, porque habla de que el compañero que se tiene que trasladar 50 kilómetros desde su oficina, incluso porque nosotros tenemos que traer nuestros libros también acá. Cuando una vez que se llena tenemos que traer, supuestamente se nos tiene que pagar viático, tampoco jamás se cumplió. Y no se le paga al compañero. Y ese compañero tiene que venir. ¿Cómo ese compañero que viene a comprar ese certificado vaya a vender a 18.000 si él lo gastó 420.000 su pasaje? Se vaya a vender a 30, a 50. Tengo que hacer una pausa a la vuelta, Ana. Un viceministro de Hacienda que estuvo acá en Caro Cruz hace 15 días nos dijo, es utópico, 7% del Producto Interno Bruto para educación. Hoy eso es imposible. A la vuelta a la pausa hablamos sobre eso. Ya venimos. Seguimos en Caro Cruz y ya vamos a ver los números de la encuesta habilitada en Twitter y también en Facebook. ¿Cuál de estos sectores se merecen aumentos en el presupuesto? En un 60% la gente dice educación, 24% todas las opciones, 14% guardia cárceles y solo 2% registro civil. Porque no se visibiliza el reclamo que hacen ustedes, ¿verdad? Es que la ciudadanía nunca supo la realidad del registro. Hoy entendemos muchas cosas, Jorge, audiencia. Un oficial de registro civil gana 2 millones de guaraníes y un jefe de mozo del Congreso gana 17 millones. Y creo Esto que es real, el dato real. Ahí nos corroboró Miriam, que cubre el Congreso, ¿verdad? Sí, a ver, y la desproporción en las responsabilidades es lo que uno le hace pensar. O sea, no es pues lo mismo dar fe, por ejemplo, un acto público como es un casamiento. Somos depositarios de la fe pública. Depositarios de la fe pública y ganan 2 millones. Estamos en un rango de escribanos. Y con todo el respeto al mozo del Congreso, era 17. Gana mucho más que vos. Muchísimo más que yo. Ana, cuando desde Hacienda le dicen a ustedes, ahí está el reclamo de la gente, o sea, la percepción de la gente. ¿Quién puede estar en contra de invertir en educación?
en un país como el nuestro? Nadie, ¿verdad? Exactamente. Y la realidad con los números cuando te dicen no tenemos plata, ¿qué responden ustedes? Bueno, ni para el sector educativo ni ningún sector de la sociedad es aceptable que esa sea la respuesta del Ministerio de Hacienda. No hay dinero, no es una respuesta aceptable por la sociedad, porque vemos todos los días cómo el dinero público se malgasta, cómo se roba el dinero, cómo se compran camionetas gigantes, 0 kilómetros, y nosotros seguimos siendo ninguneados desde cada sector de la sociedad, como por ejemplo lo que estamos ahora movilizados, ¿verdad? Entonces no es una respuesta aceptable, por eso nosotros seguimos en movilización. Por eso todos los sectores de la sociedad que se estuvieron movilizando siguen movilizados, porque ya no es una respuesta aceptable, no hay dinero, no es una respuesta, ya no hay confianza en este gobierno. Y nosotros vamos a seguir movilizados justamente porque consideramos que nuestros reclamos son justos. De hecho, que podemos mencionar el caso, por ejemplo, de que hace poco asumió Friedman, que ya se estuvo reclamando que no es idóneo, como se reclamó en ese entonces cuando asumió PETA, que no era idóneo, nos sumió en una crisis en la que estamos ahora. Y luego de unas semanas, Mario Abdo Benítez, ¿qué hace? Manda 20 millones de dólares de los bonos soberanos para el Ministerio de Agricultura. Y nosotros, nuestro reclamo es en total de 8.560.000 dólares. Y no hay dinero para nosotros, pero sí para derivarlo a un ministerio que ahora mismo está siendo encabezado por un ministro que no es idóneo. O sea, en realidad no es que no hay dinero, no hay voluntad política. Esos 8 millones que decís es para lo de gratuidad y reforzar lo del complemento nutricional, exactamente. Ya, y en el tema complemento nutricional al final queda exactamente el mismo presupuesto de este año para el siguiente, pero la respuesta que le dieron, vamos a optimizar. Exactamente, queda el mismo presupuesto, vamos a optimizar, pero de hecho que nosotros estamos de acuerdo con que se optimicen los recursos, con que se optimice el alimento en realidad, pero eso jamás va a alcanzar para llegar a una cantidad significativa de colegios. Ana, ¿qué es lo que es optimización? Lo que yo entiendo es que, por ejemplo, hay lugares, ¿dónde se principalmente en capital, en donde el almuerzo no es necesario para el chico, va bien comido y parece que queda, digamos, un resto de comida muy importante en Asunción. De hecho que al Ministerio de Educación solamente le compete el complemento nutricional en Asunción. Sí. Por eso es que nuestros reclamos son acá con relación a Asunción. En el Departamento Central y los otros departamentos le corresponde a las gobernaciones. Optimizar el complemento nutricional significa que el ministerio debe tener un censo de cuántas personas comen por día, cuántas personas comen tal alimento y mandar una cantidad razonable de ese alimento ese día para que no sobre demasiada comida o lograr que no sobre. Y de hecho que el hecho de que haya sobrantes significa ya una deficiencia por parte del ministerio. Categórico. Porque a partir de que se implementó... Y un negociado de la empresa que provee, ¿verdad? Porque a ellos no les calientan nada. Mando 1000 raciones, guau, claro. Y sobran 500, eso es... sencillamente corrupción. Pero en realidad sobra, porque así como bien puntualiza Ana, el Ministerio de Educación se encarga de Asunción, el almuerzo escolar. Y en Asunción hay 30.000 estudiantes. Y le alcanza el almuerzo para los 30.000 estudiantes. De esos 30.000 estudiantes, no todos vienen de zonas marginales. Hay colegios públicos que llevan para su recreo, sé, Jorge, que desayunan bien, que comen empanada, entonces les servía el almuerzo al mediodía y no comen. Entonces sé, Jorge, la mitad se tira. Bueno, ya sé, pero entonces no hay que hacer las licitaciones cerradas, así, vendo 1 millón de raciones. No, tiene que ser abierta la licitación. ¿En qué sentido? ¿Sabes qué? Hoy serví 100 platos de comida, te cobro por eso. Esta empresa acá de Asunción que le vende al Ministerio de Educación no le calienta, manda nomás la comida, sobra o no sobra es lo mismo. Y es una burla realmente, disculpame, pero es una burla. Claro, porque ahí también hay un contrasentido. En Asunción los 30.000 chicos reciben el almuerzo escolar en otras instituciones mucho más pobres, como por ejemplo Caaguazú, San Pedro, Caazapá. Ahí el gobernador solamente tiene que usar un porcentaje del FONACIDE. Entonces hace otra vez un orden de prioridades. ¿Cuál es la escuela o el colegio que más necesita? 10 necesitan, pero tengo plata para 5 y establecer un orden de prioridad. Ahí es donde hay un desfasaje, un desajuste que se tiene que corregir, Ana. En realidad, en Asunción no todos los estudiantes ni todos los colegios reciben el complemento nutricional, ni almuerzo, ni desayuno, ni merienda, ni cena. Justamente por eso incluimos eso en nuestros reclamos, porque sabemos que acá en Asunción somos más de 60 colegios nacionales. O sea,
y solamente 19 los que cuentan ahora mismo con el complemento nutricional. Por eso nuestro reclamo incluye un aumento del presupuesto, porque lógicamente de 19 colegios que reciben el sobrante jamás va a alcanzar para realmente aumentar significativamente la cantidad de beneficiarios. 60 nomás reciben el complemento nutricional. Sí, Vos, aproximadamente. por ejemplo, en tu colegio, en el técnico, mañana lunes, ¿qué te dan, por ejemplo, de complemento nutricional? Bueno, realmente no sé el menú de memoria, pero por ejemplo, arroz con poroto. ¿Ustedes hay días almuerzan que, en el colegio? Sí. Bueno, hay un menú por día y por semana, entonces no se repite la comida, Ana? Es buena, mejoró, pero faltan ajustes con relación al sabor, pero no es una mala comida. En realidad, sabes de otros mucha colegios? gente. Vos que sos dirigente FENADE, ¿qué sabes de otros colegios de Asunción donde la comida es deficiente o no llega? El colegio Satu, por ejemplo, que es un colegio súper grande, Gigante. no recibe complemento nutricional. El colegio de Satu, No de Charla recibe. Terminal. ¿Tu colegio? Sí, mi colegio. No recibe complemento ¿Por qué? nutricional. Si es uno de los referentes también en cuanto a... Sí, colegios. ellos por ejemplo se estuvieron movilizando muchísimo ya desde hace años con estas reivindicaciones y hasta ahora no cuentan con el complemento nutricional. Nosotros tenemos un colegio al lado nuestro, que es el San Martín, que es un colegio un poco más pequeño que el nuestro y ellos no reciben complemento nutricional tampoco. Y hay chicos que se quedan, que tienen doble turno. ¿Y cuál es la excusa para que, así siendo simple, para que un colegio mucho más pequeño que capaz no necesite el colegio San Martín, que está al lado mismo del Colegio Técnico Nacional? ¿Cuál es la excusa que te dan? Bueno, y eso es lo que yo me pregunto. ¿Cuál es la excusa? Porque a ellos le dicen que realmente nunca tuvieron una respuesta. Pero ¿cuál sería la excusa para que un colegio pequeño que no necesita ni siquiera más de 150 platos no reciba complemento nutricional? ¿Cierto? No hay voluntad. Esa es la realidad. Para todos los sectores de la sociedad no hay voluntad política para invertir en educación, no hay voluntad política para invertir en complemento nutricional y eso significa que no hay voluntad política para invertir en el desarrollo del país. Ahora, Ana, para detallar nada más, ¿el complemento nutricional abarca el desayuno, el almuerzo, la merienda o es solo el almuerzo? ¿Cómo es? Porque de repente puede ser que en algunos colegios solo se brinde la merienda, ¿verdad? Exactamente, ¿Cómo es de acuerdo a la necesidad de cada colegio, de cada turno en realidad. Por ejemplo, hay colegios donde ciertos bachilleres solamente, por ejemplo, sociales y ciencias básicas están en un turno nada más. Sí. Entonces, esos bachilleres o solamente reciben merienda o solamente reciben desayuno. Y después están los técnicos que sí tienen doble turno, entonces ellos sí deberían acceder al almuerzo o los que están a la noche, la cena. Porque eso es algo que está también súper, que no es visibilizado, que son los compañeros que estudian de noche, que de hecho son los que están en situaciones más vulnerables o son personas que no pudieron... ¿Te acordás? Sí. Sándwich de empanada. No pudieron estudiar en su momento, son chicos que trabajan y estudian y ellos no reciben complemento nutricional tampoco, en su mayoría. Nada más para resaltar el tema de ISATU, ¿recordás la entrevista con Miguel Mareco? Que decía que es una de las instituciones donde faltan docentes y acá se habla también de la realidad de la falta del almuerzo, de la merienda también. ¿Qué será en otros colegios que no tienen la visibilidad de ISATU? No, y la infraestructura que tiene ISATU de hecho también. que el problema con el tema de los docentes, ya nosotros iniciamos el año hablando de los docentes y seguimos en esa crisis actualmente. De hecho que Nuestra Señora de la Asunción hizo una denuncia en la Fiscalía porque ellos hasta ahora no cuentan con una cantidad significativa de docentes, no pueden ni siquiera dar clases. Y la respuesta que dio el ministro de Educación, Eduardo Peta, fue que él desconocía que ese colegio era un colegio nacional. Pensó que era subvencionado. Por Dios, sobre Venezuela. Claro. Sí. Atendé esto que dice Ana. Pensó, dice Peta. Es como que yo, siendo presidente presidenta de mi colegio, diga, yo desconozco que existe acá construcciones civiles y es mi responsabilidad. Él viene de Encarnación, no sabe, pues no sé. Pero imagínate cuánto falta para que terminen las clases. 2 meses. Menos. Y en Nuestra Señora de la Asunción, que está acá sobre Venezuela, hay alumnos de tercera a la media que no dieron clases de matemática, química, física. No dieron clases y se van a recibir. ¿Todo el año? Todo el año. Todo el año. ¿Y cómo van a recibir su título? Es el reclamo que hacen los papás, ¿verdad? No, se van a recibir con 2. Vamos a ponerle 2, promedio 2, ya que no dieron 2. Entonces entraba la profesora guía o entraba la directora para que no estén por el patio y hablaban. Pero no se trata pues de poner nota, hermano querido. Se trata de que después quería la facultad y tenés que nivelarte otra vez porque no tuviste química, y ese es el problema que matemática. Y es un problema sin respuesta porque realmente que
¿qué pasa con esos compañeros? ¿Es su culpa no tener clases? No. ¿Se tienen que aplazar por no tener clases? No. Entonces, ¿qué se hace? Se inventan las notas, ellos se reciben con una nota que no sabemos si se merecen o no, pero que no pudieron ni siquiera tener la oportunidad de luchar por eso, no tuvieron la oportunidad de aprender. Es un fraude y es algo a lo que, o sea, realmente el ministerio, la deficiencia del ministerio y la ineptitud en el ministro nos está obligando a hacer. Nosotros, la educación pública está sumida en una crisis y nosotros estamos completamente... Puede empeorar, Ana, ¿verdad? Porque creo que se van a jubilar más maestros. Claro, todos los años se jubilan maestros y van a seguir jubilándose. De hecho que el problema que tuvimos este año en el Colegio Técnico Nacional que hicimos, habíamos hecho el cierre de calles para solucionar, fue una solución así parcial nada más. El próximo año cuando se jubile otro profesor técnico, probablemente quieran mandarnos otra vez un profesor de educación física para cubrir su cargo. 3 títulos universitarios tenés, Liz. Acá con todo respeto, ojalá nos igualemos para arriba, ¿verdad? Y todos ganemos el salario que gana el ascensorista de Itaipú, no sé, ¿verdad? 17.513.000 gana, acá está el nombre, no quiero decir el nombre, que es mozo, honorable Cámara de Senadores. ¿Cuánto? 17.533.000. No, se publicó, sí, también, pero 513.000. Después otro, un sindicalista, 12.700.000. Bueno, o sea, ¿cómo se sienten ustedes cuando ven esto que salió en la prensa incluso, esa desproporción y ustedes, sin embargo, como dijiste, vos tenés 3 títulos universitarios y no llegás ni a la tercera parte de esto, ¿verdad? Súper decepcionado. ¿Qué motivación tienen ustedes para ir a trabajar, verdad? Y la motivación es que uno tiene que tener un salario digno, como yo siempre le digo, así como muchos profesores salen a la calle, los doctores que salen a la calle también pidiendo la reivindicación salarial. Lo que pedimos nomás es que realmente nos den un salario digno, acorde a la función y al cargo que tenemos, porque hace falta. Cuando tu funcionario gana mejor, por supuesto que el servicio va a ser mucho mejor. A pesar de que nosotros, los oficiales, tratamos de dar la mejor imagen que tenemos desde el lugar donde estamos. Pero esto se volvió insostenible y 7 de octubre nos vamos a huelga sí o sí. Clausuramos las cabeceras departamentales. Nadie se puede casar. Registro civil, lo siento mucho. No se va a poder casar nadie. No. ¿Y los certificados de nacidos vivos? Solamente nacido, o sea, la inscripción de nacimiento, ¿me hablas? Tampoco. No se van a hacer salvo que sean casos de urgencia. Es que la ciudadanía tiene que sentir también un poco la falta del registro civil. Es por eso que nunca nadie se interesó, porque siempre tuvo ese servicio ahí en la esquina de la casa, porque el registro civil tenés en todos los departamentos y en todas las ciudades. Para casarse el 7, el 8 de octubre no se va a poder casar. Y los que ya están seguramente ya comprometidos, seguramente que sí, porque hay gente que ya te paga, ¿verdad? Pues son los casos de suma emergencia, pero yo creo que no. Estamos haciendo, justamente el lunes nos reunimos para ver cómo se va a hacer el tema de los matrimonios y las inscripciones de nacimiento, solo casos de urgencias, en caso de que el niño esté con un tema de enfermedad. ¿Anulación de matrimonio no hacen? No, eso está tranquilo, ¿verdad? No, ¿verdad? Por último, cortito, ¿van a hacer cierre de ruta de mañana? Desde el miércoles vamos a estar movilizándonos y de hecho que también nos estamos articulando con los sindicatos de docentes secundarios, universitarios y con los estudiantes universitarios para movilizarnos, porque realmente esto no es un atropello solamente a la educación secundaria, universitaria, sino a la educación pública en su totalidad. Por eso nosotros en conjunto declaramos a este gobierno, a Mariano Benítez, al ministro de Educación Eduardo Peta, enemigos públicos de la educación paraguaya. Así luego. Sí, bueno, nos vamos a las 7, tiene que ir al colegio ella. A las 7 de la mañana. Nos vamos. Gracias, Liz. Gracias, Ana. A ustedes por el espacio. Nos reencontramos el próximo domingo, si Dios quiere. Buenas noches. Este programa fue auspiciado por Bull, naturalmente nuestra. Carga naftas aditivadas de barcos y rodados.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Escena del Crimen. Hoy vamos a hablar de un hecho ocurrido hace unos cuantos años en Ciudad del Este. El protagonista de aquel 2009, de aquel agosto del 2009, es Juan Ortiz por un lado, la víctima. Por el otro, un grupo de secuestradores improvisados que al parecer planificaron todo esto con el único objetivo de cometer este secuestro, este rapto y luego pedir plata al papá del chico, quien era un ex asesor jurídico, o que es, en aquel entonces era el ex asesor jurídico de la Gobernación de Alto Paraná. Un hombre que al parecer tenía plata, o al menos ellos creían que sí lo tenía, y por eso planificaron esto. Como les decía, eran inexpertos, dejaron tantos cabos sueltos que terminan finalmente identificando a toda la banda y quienes participaron de manera indirecta en todo esto. Pero sí lo que queda como algo flotando de aquel entonces dentro de toda la investigación que hicieron desde la policía, desde el Ministerio Público, es si esto se trató realmente de un plagio, si lo sacaron contra...